Ahora sí ya tenemos al invitado. Tenemos que comunicar así, con el pito. Bueno, dele la bienvenida a Hugo Godoy, experto en comunicación política, Carlita. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, digamos que buenos días, ¿no? En estos momentos de crisis, yo creo que hoy definitivamente no es el mejor de los días para los ecuatorianos. Es más, desde hace mucho tiempo no vienen siendo pues días buenos para los ecuatorianos. Pero siempre es un gusto poder conversar contigo, poder escuchar tus análisis y que nos des un bañito de verdad a los ecuatorianos que nos hace falta porque la memoria es frágil y olvidamos. Carlita y Jaime, muy buen día, muchas gracias por la espera. Estoy buscando nueva niñera, ya tuve que despedir a otra vez. Pero en todo caso, me van a tener que disculpar, pero estoy con Nicolás. Saludos para Nicolás. Muchas gracias, sí. A veces también uno dice, chuta, quieren trabajo, pero no cumplen. En todo caso, bueno, el tema del Ecuador es complicado. El tema del país ya viene de 7 años y casi 8. Y obviamente las circunstancias se van agravando porque todo se magnifica, ¿no? Esto es elevado a una cierta potencia y cada vez vemos más el enquistamiento de grupos de poder en la estructura del Estado, mientras que obviamente la posibilidad de fiscalizar, bueno, no usemos palabras que sean complicadas para el pueblo, el poder del pueblo se debilita. El poder de control, el poder de tener decisión del pueblo, pues eso se va debilitando cada vez más y eso lo notamos en este último gobierno específicamente, pero obviamente hay temas comunicacionales que se repiten, hay diferencias entre Moreno, Lasso y Noboa y obviamente estamos aquí para justamente hablar de ese tema, ¿no? Con ustedes. Bueno, tenemos un sinnúmero de temas y decirle a los seguidores de nuestro programa que efectivamente vamos a tratar el tema de las bases militares, que nos esperen un momento, pero queremos abordar algunas otras cosas. Mira, hay mucha especulación dentro de las redes sociales. Bueno, es normal, dentro de las redes sociales también se especula un sinnúmero de cosas, pero una mentira dicha 100 veces se puede convertir en verdad. Ese es un dicho. Y lo que se especula es que qué hay detrás de un apagón de 8 horas toda la noche. ¿Es simplemente el problema energético o vamos desde un análisis más profundo a que puede haber alguna otra cosa detrás de eso? La gente habla, ¿no? De que puede haber un saneamiento en las cárceles, que pueden hacer algún tema con inteligencia y temas de redes sociales, bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? ¿Qué crees tú que hay? ¿Es simplemente por el tema eléctrico o se podría pensar en este gobierno que hay algún otro objetivo detrás de un apagón? ¿Por qué hacerlo en una hora tan vulnerable, por ejemplo, ¿no? Que son las horas de la noche? Bueno, claro, perfecto. Gracias por mencionar ese dicho que quizás en literatura y en técnica fue aplicado por Goebbels en el momento, en aquella Alemania nazi, ¿no? En donde la propaganda era algo continuo y constante en todos los medios de comunicación. Incluso la gente se acostaba a dormir y pasaban camioncitos con altoparlantes por las ciudades dándote mensajes, ¿no? Pro gobierno. Y ya cuando los soviéticos estaban en Berlín, recién se dieron cuenta los alemanes de que estaban viviendo una fantasía, de que no estaban ganando la guerra, como pasa ahora en Ucrania, por ejemplo, que más de la mitad de la población masculina había muerto en la guerra, sobre todo en los enfrentamientos en el frente del este con los soviéticos, y que todo había sido una farsa y una mentira. Y también dijeron, no sabíamos, como decía Bucarán de Guayaquil, no sabíamos que habían campos de concentración, no sabíamos que la gente había desaparecido por estas razones, simplemente asumieron lo que el Estado les cantaba y les decía en ese momento en ese país. Y esto que estoy mencionando es un llamado de atención para la población del Ecuador de estar alertas, de ser proactivos y de tomar las riendas de su mente, porque están siendo manipulados. Desde el tiempo de Lenín Moreno, cuando Lenín Moreno gobernaba, o supuestamente gobernaba, porque dejó gobernar a terceros, existía un comité de comunicación cuya directora era María Paula Romo. Sí estaba Michelena y estaban otros, pero quien tenía el contacto directo con la Embajada de Estados Unidos era María Paula. Por eso el poder que María Paula tiene y por eso donde está ahora ella. Recordemos que construye el poder político dentro de la Asamblea de Daniel.
y que durante su buen tiempo, pues, aunque la prefecta de Guayas diga mi tía a Isabelita Novoa, pues quien tiene más llegada o más cariño y empatía a Isabel es con María Paula. En todo caso, el tema de los apagones viene con ese tiempo atrás, en esa estructura de comunicación que existía en la época de María Paula, que cada semana, ellos se pusieron la meta, cada semana tener un escándalo mediático. Cada semana, durante 3 años, la ecuatoriana común y corriente y el ecuatoriano común y corriente, ayer le escuchaba a Jaime mencionar lo de TC Televisión, que lastimosamente le toca aguantar eso donde come, cada semana había un escándalo y había un pelmazo, por no decir una palabra peor, de un tipo de apellido vaquerizo, me parece, aberrante, lo peor que puede existir como ser vivo para no compararlo con otro, con algún animalito que merece respeto y admiración. Pero ese señor vaquerizo salía todos los días, de noche y de tarde, me parece, decir porquerías, una tras otra, y cada semana, y esto era coordinado. Había un grupo de medios y de comunicadores que recibían el chisme, la estrategia de la semana, y eso se iba proyectando mes a mes, día a día, semana a semana, y se iban viendo los cambios. En Carondelet se revisaba con checklist, con pistos, si es que se había cumplido el propósito. Lo hicieron muy bien, cumplieron los 4 años. Algunos me dirán, no, pero también la pandemia les ayudó. Probablemente sí, pero en todo caso hicieron un trabajo que fue interesante. Desde mi área, desde el área de la comunicación era interesante. Y una cosa que ocurrió dentro de la estructura de Moreno y que no es solo del Ecuador, sino que es regional, es con estos escándalos crear la coyuntura para que el pueblo ya manipulado acepte algo que es peor que lo que llaman los académicos el tema de la privatización, ¿no? A través del neoliberalismo. Lo que estamos viendo ahora, después de Moreno, y que también pasó con Bolsonaro, ha pasado en la Argentina con Macri y ahora con Milei todavía en una versión más repotenciada, es la destrucción del Estado simplemente por la desaparición del Estado. Antes vendías, en la época de Menem en la Argentina se privatizaba todo, se vendía gallina regalada, dicen en la costa, ¿no? Pues ahora no, ahora lo que ocurre es que simplemente desaparecen las empresas del Estado. Dicen liquidación, pero nadie las compra, pero las desapareces ya de por sí. Hablamos de eso de los correos, por ejemplo, ¿no? En donde de repente el Moreno dijo, no funcionan los correos, hay que acabar con eso. ¿Y qué pasa? Cierto generalito, dueño del Air Courier, es dueño del Correo del Ecuador de facto, otra Maco u otras empresas, etcétera, etcétera. Y como dijimos la anterior semana, el tema de la seguridad también, no es que se privatiza, simplemente hay una estructura en el Estado, en el poder. Cuando no hay poder en algo, cuando se va a una fuerza, a un poder, entra otro a ocuparlo. Así es el poder. No es que se va alguien y se queda eso vacío. No existe eso. Esos que hablan en academia de la supuesta anarquía, eso no existe en la realidad de la naturaleza. Si una fiera se muere en la selva, viene otra y se empieza a comer las presas. Así de fácil y sencillo. Entonces, en este caso pasa eso. Y este tema viene con la electricidad, con los recursos. Cuando he hablado con los multimillonarios del país, en privado, como amistad, siempre me han dicho que la carne, lo grueso, lo duro, lo bueno, está en la energía, en el petróleo y en la electricidad, en la energía eléctrica, ¿no? Porque sin eso, lastimosamente, en el siglo XXI no se vive. Fácil y sencillo. Y obviamente están detrás de eso, el desmantelamiento de la estructura del Estado, pero primero por la imagen comunicacional. Entonces, aparte de esto, Hugo, es como una estrategia para poder ir armando toda esa narrativa y llegar al punto de la privatización, porque le van a hacer creer al Ecuador que no hay otra fórmula. Es que ni siquiera es privatización, simplemente desaparece el Estado. Esto es peor que antes siquiera, digamos, cuando existían Dinatel y Pacifictel. Digamos, las empresas daban rentabilidad, pero desde el Estado saboteaban esa rentabilidad y la hacían como empresas inoperantes, ineficientes, que eran a pérdida. Entonces, de repente las vendías de lo que valían 15.000, 20.000 o te podían generar 30.000 millones, las vendías en 1.500 porque son inoperantes. Más bien, pobrecito el empresario
que va a invertir para ayudar a que al menos hayan teléfonos a pérdida, que eso es falso. Eso es falso. El privado lo que hace es siempre ganar más. Esta idea de la empresa, de la inversión privada, yo he trabajado para transnacionales, para compañías internacionales. Meten 3 para llevarse 30. Eso es lo que hacen. El capitalismo es eso, ganar más con menos. Entonces lo que se hacía en ese tiempo era destruir la imagen de la empresa para luego venderla a sus panas, a sus amigos, a sus acólitos, en muy poco dinero, incluso ni siquiera a veces con dinero propio. Generalmente eran créditos que a través del Estado se obtenían esos créditos para esos privados con esos créditos, como ha hecho la buenita de Isabel Noboa para muchas empresas, y con esos créditos o esos respaldos, esas garantías de Estado, compraban las empresas, financiaban esa compra y también el presupuesto para que la empresa continúe y después te haces multimillonario. Ejemplo clarísimo, el pueblo no sabe estas cosas porque tal vez no existía el internet antes, pero tienes tiempo, googlea, investiga, averigua, libérate en tu mente, pongan en el Google, pongan el caso de Telmex en México, cómo es que el señor más rico de México y uno de los más ricos del planeta, de origen libanés por cierto también, se hizo millonario de la noche a la multimillonario de la noche a la mañana, el señor Carlos Slim. Esta estructura que estoy mencionando en la época del PRI. Es decir, se quedaron con Telecomunicaciones de México privatizándola a gallina regalada, dicen en la costa, ¿no? Y así es como de repente tienes una compañía que te da y te da y te da y te da y te dará por siempre, como el caso en ese momento, como era el de las telecomunicaciones. Menos mal, cambió la cosa por los celulares, el mismo hombre tenía las frecuencias de telefonía, acuérdense de Claro, Claro le pertenece a Slim de México, y ahora tiene que competir con otras tecnologías, pero ahí están, ¿no? Y cuando ellos ven que no pueden competir porque no son innovadores, vuelven a golpear al político de turno, vuelven a golpear al Estado y decir, dame plata, porque estoy quebrando. Y yo no puedo quebrar. El pobre sí, porque el pobre capitalismo, como siempre les digo, pero para mí, que soy rico, que soy la plutocracia, pues para mí el socialismo, el comunismo. Eso es lo que tiene que entender el pueblo. Estamos ante un proceso de destrucción del sistema estatal, de electrificación, eso viene desde Moreno, con el objeto de quedarse con eso, o simplemente decir, ¿saben qué? El sistema eléctrico del Estado ya no vale. Ahora van a funcionar solo las barcazas o los barcos privados. Desconectamos el sistema eléctrico nacional. Esto va a pasar mañana, hoy noche. Esto es lo que están haciendo hoy noche. Vamos a desconectar todo el sistema, a ver si alguien quiere comprar todo eso, entre hidroeléctricas, conexión, que por cierto, los chinos fueron los que instalaron el tema de la interconectividad aquí en el Ecuador. Esas antenas que en esa época, ahí sí pues la CONAI ahora no protesta, ¿no? Ahora no protesta la CONAI y Pachacutic. En ese tiempo salían y decían los ecologistas, ay, esas antenas en el Cotopaxi, qué feo, pero qué horrible cómo dañan el páramo, mi páramo querido y amado, ¿no? Porque tenían esas antenas de alta tensión que no existían aquí, ni en Colombia ni en Perú. Los chinos trajeron todo eso. Y tuvieron que irse técnicos de aquí a capacitarse en Shanghai, en China, y en algunos lugares, y ver cómo es el primer mundo de la tecnología. Instalaron todo eso, ay, pero y qué cosa tan loca, ¿no? En menos de 10 años eso ya no sirve, ya no vale. ¿Por qué en China sí vale? Porque justamente quieren deshacerse de esa estructura para tener su propia red, su propia estructura. Son pero lo peor de lo peor. O sea, no existe algo peor. O sea, hasta el ladrón de calle es más honesto y más decente que lo que están haciéndole al pueblo ecuatoriano. Y si no salen a protestar por esto, pues a lo Goebbels. Son como los alemanes del 40, fácil. Sin duda alguna estamos ante una destrucción del Estado. Pero bueno, eso en el tema energético, pero ha habido algunas otras declaraciones del presidente que nos hacen pensar que aparte de campaña en la constante en que está, hay otros intereses por parte de él. Y uno de esos es anunciar que tratará de tomar las medidas posibles dentro de la normativa, ¿no? Y lo que lleve, ¿no?, a rearmar la normativa ecuatoriana para permitir bases militares extranjeras. Hugo, ¿qué es lo que pretende el gobierno del presidente Daniel Noboa? La misma gente que trabajaba con Lenín Moreno y que en parte trabajó con Lazo, está trabajando ahora con el grupo de Noboa, ¿no? Y estas personas cuando se reúnen en Carondelet, ellos afirman y dicen, yo fui quien destruyó el anticorreísmo. Yo soy de los que en el 2000, desde el 2017, 2020, 21, 22, 23, ganamos la consulta popular de tal año, etcétera, etcétera. Y sí, tienen éxito porque lo han logrado. Son poder.
y ganan mucho dinero en esto y están trabajando. Ejemplo, el caso de esta señorita Karel Sichel y etcétera, su padre de la agencia de comunicación, etcétera. Como te mencioné, como preámbulo anterior, este tema de los escándalos mediáticos son proyectables. O sea, yo siembro aquí una duda, un escándalo que en 2 o 3 meses me va a servir a mí para tenerlo al pueblo solo hablando de eso. Entonces, los medios de comunicación, incluso la gran mayoría que han surgido en estos últimos años como disidencia, como contracultura, es normal. Cuando se impone una cultura, una tendencia fuerte, hay una contracultura. Ejemplo, cuando los ingleses impusieron el traje inglés, la camisa, la que estoy usando yo, etcétera, en un momento determinado después surgieron los hippies, ¿no? No queremos ni usar ropa interior siquiera. Entonces hay siempre una contracultura. La rebeldía humana es común. Pero en todo caso, lo que se está dando en esta situación es algo que en mi campo se llama framing, un enmarcamiento. Porque la asamblea es la única estructura de poder político, social, civil, que puede desestabilizar el gobierno del señor Noboa. La semana pasada tuvimos el tema del juicio, del potencial juicio a la fiscal y tuvieron que hacer mucho, sacar las garras y los dientes y mostrarse cómo son en la Asamblea Nacional, manipulando, controlando, vendiendo, comprando. Allí hay colaterales que caen, como ese señor de Pachacuti, que ya no quiero decir su nombre, de Cotopaxi, que ha estado ahí 10 años y que es un corrupto. En verdad, yo tengo buenos amigos en la CONAI y Pachacuti que ya no me contestan las llamadas. Está bien, no tengo problema, pero yo soy una persona honesta. Si no me quieren mi amistad, pues ya no la tengan. Pero yo con esos amiguitos no ando. Entonces, a lo que voy es, lo que están enmarcando es lo que se hizo en el proceso de Guillermo Lasso de invertir millones de dólares. Guillermo metió hasta 20 millones de dólares para hacer ver mal a la asamblea. Y sacaban encuestas con la rumorología de decir la asamblea es la institución del Estado que menos reputación tiene. 2%, 3%. ¿Pero por qué? Porque querían que se ensucie la imagen, porque de ahí venía el juicio político para sacarlo a Guillermo. Al final salió Guillermo con la asamblea toda con muy poca popularidad, etcétera. Incluso para pensar a futuro, proyectarse, porque siempre hay que pensar a futuro. Para en el proceso electoral siguiente, los partidos que son la mayoría en esa asamblea que no tenía popularidad, no ganen, no lleguen. Por eso la gente buscó alternativas como el tema de Construye de María Paula Valiplomo. Y ahora tienes como 20 pillos, delincuentes, de maletín, o sea que para dar mi voto yo pido plata o pido alguna compraventa, algún hospital o algo, porque eso es lo que hace María Paula siempre, lo que hizo durante el gobierno de Lenín Moreno, es decir, repartir. Entonces, eso está pasando ahorita en la asamblea. Entonces, como se viene un proceso electoral futuro, hay que proyectarse, hay que ir para adelante. Entonces, ¿cuál es la mayoría de la asamblea? RC, ¿no es cierto? La Revolución Ciudadana. Entonces, ellos tienen, como son mayoría dentro de la asamblea, tienen que tener mala reputación. Si no lo logran sacar, que esto es lo que tienen que hacer, tienen que buscar la forma de sacarlo al señor Noboa en estos próximos días. Tienen que buscar la forma que la señora Abad se quede por unos días o lo que ustedes quieran hasta que haya proceso electoral, o que lleguen a una negociación, porque lastimosamente la Revolución Ciudadana también es muy inocente y dejó que el Partido Social Cristiano se quede con el control de la asamblea, porque la presidencia, miren, la presidencia de la asamblea es como decir 25 asambleístas, 25 o 30, porque el presidente decide la agenda dentro de la asamblea. Y ahí metieron a este Cronfle, que es casi padrino de Danielito. Entonces, obviamente lo están blindando, lo están protegiendo. Y ese es el problema de la RC. No hay que darle gobernabilidad si son oposición. No hay que darle, y aquí creo que lo han hablado muy bien en el tema de la dificultad de la ideología. Sí hay que tener ideología. No hay que ser coyunturales en ninguna manera. No voy a decir nombres, pero si quieres hacer pactos de gobernanza, eso es ser coyuntura. Y por cierto, todo esto que estoy mencionando, estos retrocesos sociales que se están dando en el planeta entero, porque no solamente en el Ecuador, en el siglo pasado tuvieron que haber revoluciones comunistas, por ejemplo, en China, en Vietnam, en la Unión Soviética, para que tengamos fines de semana, para que tengamos vacaciones, seguridad social. Si no hacemos nada, esto se va a agravar y en el 30 o 40 nuestros hijos van a tener que tomar las armas y hacer revoluciones. Como padres, es nuestra responsabilidad no tener que permitir que las cosas se agraven y se pongan así de fuertes y difíciles, como fue en el siglo pasado, como hemos hablado, por ejemplo, aquí en América, con los retrocesos sociales que se dieron, ¿no? En donde había esclavitud en el siglo XX, a comienzos del siglo XX.
No sé si hacemos una pausa de 1 minuto para que lo atiendas a Nicolás porque está... No, ya llegó ya me están ayudando aquí. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Hugo, esto de las bases militares es una estrategia... No, sí, me dicen que vayamos al comercial, por favor. Sí, vamos. Sí, un comercial, un minuto, sí, está bien. Es importante conversar con Hugo el tema de las bases militares que quieren instalar o que este gobierno quiere buscar. Para mí eso es una cortina de humo. Porque el gobierno, desde mi punto de vista, sabe que está en picada. Y qué mejor para él lanzar esa propuesta de reforma. Sabe que no va a tener los votos en la Asamblea. Y si no tiene los votos en la Asamblea, con eso él tiene cómo descalificar a los que se oponen. Porque a mucha gente le han hecho creer que las bases militares es la mejor decisión que puede tomar un gobierno. Que los militares vienen a ayudarnos, a darnos la mano, pero eso no es así. Se va a entregar soberanía. Esta es una estrategia política que está fraguando Noboa para intentar desde la Asamblea descalificar a sus opositores, indicando que esos son los narcos, los que están con los delincuentes, y por eso no han apoyado esta propuesta de reforma para que vengan y se instalen bases extranjeras, Hugo. Muchas gracias. Miren, acuérdense de Guillermo Lasso cuando Vera, Carlos, que es parte de esa estructura que se dicen hemos destruido al correísmo, le entrevistó alguna vez o fue Artieda de Cuarriza, no sé, uno de esos medios, y aprovecha Lasso para lanzar el eslogan, porque aquí hay frases de campaña, fraseos. Y este fraseo va a volver a repetirse, ¿no? La narcoasamblea o los narcopolíticos. En ese tiempo la narcopolítica, ¿no? Moreno utilizó incluso la conexión de una carretera, de una vía en el norte del Ecuador que conectaba con Colombia para decir la narcocarretera por donde pasaba la coca y qué sé yo. Entonces siempre va a haber este encuadre y esto es lo que van a esperar hacer en los próximos meses. Como acabo de decir, la Asamblea es la única institución en democracia que tiene la estructura que le ha dado la sociedad, que le ha dado la Constitución, para frenarlo a Noboa y también a su equipo de poder, ¿no? En este caso, sus ministras, sus ministros. Todavía está el tema de Palencia en la agenda, etcétera, etcétera. Y después de eso, si no hay Asamblea, lo que tienes es la calle, como está pasando en este momento en la Argentina. Entonces, para no llegar a la calle, para no llegar a lo que pasó en Bangladesh hace unas semanas, tenemos una estructura de Estado y esa estructura de Estado es la que debería funcionar. Pero si no tenemos esa estructura del Estado, lastimosamente, el pueblo se va a enfrentar en las calles. Y esa es la parte que obviamente es difícil, pero a ellos no les importa. Ellos van a limitar y a complicar la imagen de la Asamblea para que el pueblo no salga a la calle y confundido diga, sí, es que el problema del Ecuador es el narcotráfico y por lo tanto tenemos que tener bases. Pero yo les quiero dar solamente 3 ejemplos. Cuando los Estados Unidos invadieron Afganistán, Afganistán no era productor de amapola ni de opio, de hashish o de heroína. Hoy es el primer productor de heroína del planeta. Y está reduciéndose porque los talibanes están en el poder desde hace 2 años. ¿Quiénes provocaron eso? Los Estados Unidos. Colombia, 7 bases oficiales declaradas por los estadounidenses y 3 bases en secreto. Primer productor de cocaína del planeta. Segundo país productor de cocaína del planeta. Tiene 3 bases de los Estados Unidos, Perú. Y una cosa más relevante dentro de la región. ¿Cuál es el país que menos involucramiento tiene con el narcotráfico en Sudamérica? Qué coincidencia, Venezuela. A esa que más bien, como el narco Guillermo Lasso, porque es un narcotraficante, lavador de plata a través de su banco de Guayaquil, y que tenga plata en ese banco es parte del pillazgo. Qué pena que te lo diga, pero si estás en ese banco, eres cómplice. Porque permites ese encuadre de legalización. En todo caso, el tema de lo que digo de Venezuela, el fin de semana, Diosdado Cabello, el que está encargado de seguridad en Venezuela, sale a comunicar que han capturado un lote de 400 armas de dotación del ejército de Estados Unidos.
RP-15 y así sucesivamente. Fusiles de alto asalto, venidos desde Colombia. Conectada la información, ellos no lo quieren decir, pero desde que Colombia está Petro, se le está complicando el tema a los estadounidenses. Y hay filtración de información, ya no pueden hacer lo que les daba la gana. Y por eso lo quieren sacar a Petro todos los días. Entonces, el asunto es que capturan a un militar muy especializado en lo que Naomi Klein, léanse o búsquense el libro La doctrina del shock, una estadounidense, allí te detalla cómo la CIA ingenieriza los golpes de Estado y controla países sobre todo como como Ecuador, a través de las bases militares, a través del narcotráfico, a través de la crisis continua y constante. Nuevamente, al comienzo de lo que estábamos hablando, les decía que en el gobierno de Moreno hubo crisis constante, cada semana un escándalo, cada semana algo difícil y complicado, hasta el punto que en el fin de su gobierno empezaron las masacres en la cárcel, y para ellos estaba bien. Para Mira Paula era lo mejor del mundo, ya se empezaron a matar. Más relajo, más problemas, más miedo, más terror. Entonces, actualmente, obviamente a Noboa no le conviene mucho que la calle esté en crisis, porque al comienzo sí trabajaron con eso. Mira cómo se hiperfortaleció el señor Noboa y su gobierno cuando se dio este tema de la toma del canal, TC Televisión y los supuestos atentados en distintas áreas de la ciudad y del país. Te hablo de la ciudad de Quito porque en el norte y en el sur se incendiaron UPCs y patrullas, etcétera. ¿Quién crees tú que está detrás de todo esto, querido Jaime? ¿Quién crees tú que está todo esto coordinándose? En serio, ustedes no tienen la menor idea de qué es capaz el gobierno de Estados Unidos para mantener su dólar. ¿Por qué lo voy a decir? Porque el dólar no está basado nada más que en 3 cosas. Una de ellas es el petróleo, la otra son las armas. ¿Cuál crees tú que es la tercera cosa que hace que el dólar se mueva en el planeta y que es de consumo ilegal en todo el planeta casi? La droga. Exactamente, querido Jaime. ¿Y cuál es el problema que tiene ahora el dólar en Estados Unidos? Que ya no hay petróleo. Ahora están tratando de hacerlo por fracking, pero el fracking te hunde la tierra, el fracking contamina el agua, el fracking es carísimo. No es lo mismo sacar petróleo como lo saca Venezuela, como lo saca Arabia Saudita, que sacarlo a través de romper la tierra con una presión terrible y utilizar técnicas que son, pero algo brutal. Entonces, como ya no hay petróleo, Estados Unidos ya no puede vender su petróleo, porque no tiene petróleo. Y tampoco nos puede vender gasolina barata, o cara, porque al fin y al cabo no tiene petróleo. Entonces tiene que tratar de invadir. Tiene el problema de Venezuela, no lo logra vencer. En este último proceso electoral tampoco lo logró. Y el gas. Y ahora tiene un problema más grave todavía. Que ahora en octubre se reúne los BRICS. Se reúnen en Rusia. ¿Y cuál es la nueva estrategia de los BRICS? Acabar con el dólar. 2-3 años más adelante. ¿Cuántos países forman parte de ese grupo? De los BRICS. Inicialmente son 5, como tú sabes. BRICS significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los 5. De esos 5 se están ¿Venezuela va a entrar a ese grupo? Te termino de contar. De esos 5, Sudáfrica se está rezagando. La India es muy presionada por el tema porque es parte del Commonwealth de los británicos, es muy presionado. Modi, el nacionalista de la India, entonces está un poco complicado. Pero en cambio, Brasil, que también en el momento del Bolsonaro, acuérdate cómo Brasil desaparece de la escena internacional porque estaba agarrado por los estadounidenses, pero ahora que está Lula ahí, está fortaleciéndose la parte de América del Sur con él. Bien dices tú que han pedido cerca de 52 países ser parte de los BRICS. ¿Y cuáles son los países que tienen más entrada ahorita o que están teniendo relevancia? Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo barato del planeta, porque tú cavas en ese desierto y sales petróleo ligero para gasolinas, para naftas. Arabia Saudita, para entrar en los BRICS, pide que Rusia y que Irán le perdonen sus porquerías a la monarquía y que les permitan gobernar un poco más a los saud. Porque tienen allí cerca a un montón de amigos de Rusia que quieren que los saud desaparezcan de la faz del planeta. Entonces, está Arabia Saudita, está Emiratos Árabes Unidos, está Venezuela, está Irán. Irán, que también ha sido presionado como Venezuela, pero más allá,
por cerca de 60 años, igual que Cuba, pero a diferencia de Cuba, Irán es una potencia regional, tiene muchas capacidades, tiene petróleo y gas, es el tercer país con más gas del planeta, cosas que no tiene Cuba. Entonces, al entrar Irán a los BRICS, también se fortalece toda esta estructura, dejando detrás toda la manipulación y la metida de mano de la OPEP, que siempre ha tenido Estados Unidos y la Europa ahí mano que meter, pero ahora que ya se salen de la OPEP y se meten a los BRICS, con un sistema incluso no solamente de hablar de petróleo, porque la OPEP tenía por normativa o por fundación... Arabia Saudita se sale también de la OPEP. Es que a eso voy. La razón principal de la OPEP era imponer que todo el petróleo de la OPEP se vendiera en dólares. Entonces, incluso con créditos y se negociaban los futuros, etcétera. Un ex invitado de ustedes muy conocido sabe bastante del tema, pero en todo caso, el asunto es que ahora se da una condición distinta. Para ser de los BRICS, tienes que negociar con nosotros fuera del dólar. Y entonces, si sacas de ese trinomio al petróleo, ¿qué te queda? Las armas y te queda el tema de las drogas. Ahora vamos con las armas. Siria. Cuando se meten los rusos a Siria, se demuestra de que los gringos no eran tal, pues. De que su armamento y su equipo no era la mejor cosa del planeta, porque solamente con aviación los rusos los estaban sacando de Siria. Bueno, con la desesperación se metieron a crear el tema, bueno, ya venían el tema de Ucrania desde el 2008, desde antes también con la señora Victoria Nuland, de la CIA, que también estuvo aquí, por cierto. Y la desestabilizadora de países, una bomba atómica es la señora Victoria Nuland. Uh-huh. Y crean el tema de Ucrania. ¿Y qué pasa ahora? Este momento, todas esas, como dicen en inglés, game changers, estos cambiadores de juego de guerra, nada de la OTAN ha podido prevalecer contra las armas rusas o asiáticas. ¿Qué significa eso? Que el mercado de las armas está cambiando, querido Jaime. Que en los próximos años todos los países van a querer comprar chino, ruso, etc. Porque es más barato, porque es más eficaz y porque no es propaganda. Sí funciona. Entonces, ¿qué va a pasar? A estos paisuchos nos llenan de armamento que después nos van a cobrar con deuda internacional o con guerras civiles, porque lo que estaban haciendo, perdón que te haya mencionado lo de Diosdado Cabello, las armas que estaba mostrando en el Congreso de Venezuela, en la Asamblea Nacional de Venezuela, Cabello ayer, son las mismas armas de dotación que tienen los GDOs de aquí de Ecuador. Las bandas criminales son esas armas. Yo me hago una pregunta, Hugo, siempre me hago una pregunta. ¿Cómo entró tantas armas de largo alcance y termina en manos de la delincuencia o los grupos de delincuencia organizada, como le dicen, GDO, a nuestro país? Antes no existía. Tú veías de repente a un asaltante de banco que usaba una ametralladora o un fusil, pero era una vez o dos veces al año que escuchabas esto. Ahora cualquier delincuente tiene un fusil de largo alcance. ¿Quiénes dotaron de armas a estos delincuentes? Cuando Lenín Moreno llega al poder y dice que no va a cambiar nada, de repente a los 6 meses, lo primero que cambia es la aduana. Mete un tal Andino. Ojo, medios de comunicación, sigan quién es Mauro Andino. Síganlo, me parece que es Mauro. Un tipo de pequeña estatura. ¿Quién es Andino? Lo mete Moreno allí en el SENAE y destruye la UBA. La desaparece. ¿Qué es la UBA? La unidad, la policía aduanera, un ente autónomo. No sé si ustedes se acuerdan en algún momento si salieron o entraron de Colombia o de Perú o viajaron por avión, veían a unos como militares, pero que tenían un uniforme diferente, era caqui, completamente café, no sé si se acuerdan. Ellos eran la policía aduanera. ¿La desaparecieron? La desapareció Moreno, en menos de un año. Viva el contrabando. Viva la frontera. Era policía militar aduanera, me parece, ¿no? Así, exactamente. Que solamente funcionó después como guardia petroliana de este señor Andino que desapareció. Porque todos estos pillos y rateros como se llevaron y como hicieron muchas cosas, ve, calladito, no dicen nada. Y los medios de comunicación pillos,
rateros, como Teleamazonas, no dicen nada. Por ejemplo, Teleamazonas no hace mea culpa de la señora María Josefa Coronel, que destruyó el sistema judicial en la costa, en Guayas, y que ahora es un nido, lo peor de lo peor. Ni siquiera debo hablar de animales. ¿Dónde está María Josefa Coronel ahora? ¿Y dónde está Milton Pérez hablando y decir, sí, trabajó aquí, fue la directora de noticias y por 10 años anduvo lanzando basura desde los noticieros de Teleamazonas? Tú hablas de Mauro Andino. Aclaremos esto. Mauro Andino, el que fue asambleísta, que perteneció en algún momento a la RC. Este otro Andino es pariente. Ah, no es nada con No, Mauro. Es pariente, fue cuota política dentro de la estructura del gobierno de Alianza País de ese tiempo. Pero o sea, el trabajo de este Mauro Andino es otro Mauro Andino, claro. Ya, para que quede claro, porque la gente está debatiendo en el chat. Googleenlo. Público. Googleenlo. Dato mata relato. Busquen. Director SENAE Ecuador 2000. ¿Qué te estoy hablando? 2018. 17. 18, 19. Porque estuvo un año y medio más o menos. Bueno, al eliminar a esa policía aduanera, ¿qué se permitió? La corrupción. Que la Policía Nacional supuestamente sea la que controla el tema de fronteras y fácilmente, que no tiene estructura, no tiene capacidad, no tiene capacitación, el tema se empiezan a dar las cuotas en frontera. Gas. Y mira, esto de las cuotas es súper interesante porque mira, cuando la base de Manta existía y tú tuviste un invitado de lujo realmente hace pocos días a hablar de Manta, que yo conocía también Manta, en esos tiempos. Perdón, Mauro Andino Alarcón es la persona que ha sido director del SENAE. Mauro Andino Alarcón, perfecto. Mira que yo tengo dislexia, se me van los nombres, pero sí me acuerdo de ese pillo, lo conocí. Y también conocí su cobardía, porque andaba como con 7 de la UA alrededor de él. Entonces, el asunto es que, y todas las pillerías que hizo en SENAE, ¿no? Porque no había secretaria guapa que no pasara por su coquetería. A eso van. A eso los meten. A eso van. Sí, averigüen cuál es la impronta de este señor después. Y que destruyó al país también en parte con el tema de la falta de control de fronteras. Pero lo que te iba a decir, por ejemplo, en el tema de la base de Manta, estamos hablando que más o menos entre el 2005, 2006, 2007, el mayor contrabando de combustible del Ecuador se daba en las costas de Manabí, sobre todo frente de Manta. ¿Cuántas familias adineradas de Manta no estaban metidas en el tema de llevar a alta mar a través de los barcos atuneros o de los barcos de pesca, gigantes galones de diésel para venderlos en alta mar a otros barcos y que cargando esos barcos se iban a Perú, a Colombia, etcétera, etcétera? Y desde ahí se iba buena parte del tráfico de combustibles que se daban en esos años en el Ecuador. Y estaba la base de Manta. Y cuando tú recorrías Manta, los veías estos en los Humvees, ¿no? En estos Hummers, fabricados de la General Motors, con muchachitas de 15, 16, 17, 18 años, de Manta, de Puerto Viejo y de sus alrededores, de Calceta. ¿Qué pasaba con la oficialidad que estaba en el Oro Verde ahí en Playa Murciélago, en Manta? Esto es algo que tiene que saber el Ecuador si no conoce Manta. Yo me lo conozco a todo el país, desde chico. La administración del Hotel Oro Verde le dijo a los militares de Estados Unidos que les prohibían meter más mujeres. Porque se había vuelto lo que popularmente aquí en el Ecuador le llaman chongo al hotel. A ver, para las personas, Hugo, para las personas que quieren conocer quién es Mauro Andino Alarcón, ahí está en pantalla. No es Perfecto. Mauro Andino el que siempre entrevistamos, no, ni el padre siquiera. Ahí está uno de los causantes de que las armas aquí estén y que las drogas vayan y vengan. Ahí está, búsquenlo. Ese fue el tipejo que manejó aduanas más o menos 2 años. Y la destruyó. La destruyó. Pillo. Y dentro del gobierno del Moreno, todos son pillos. Pero este fue uno de los grandes, porque afectó una área estratégica de la que tú estás preguntando. Y volviendo al tema de Manta, mientras había tráfico de combustible en alta mar, del grave, pesado, mucha gente se enriqueció en eso. Era más rentable que el atún.
el tráfico de combustible en esos barcos. Para eso te digo todo. Y en el oro verde, te digo porque como uno turistea, pues no, se mete al oro verde, ahí en Manta, y veías las ventanas, los balcones de ese hotel, con ropa interior secándose de mujer. Allí iban las chicas, las muchachas pobres, que eran compañeras de estos militares, amor a primera vista, a secar, a lavar su ropita. Eso es lo que quieren ecuatorianas y ecuatorianos, que seamos como Panamá, o como Colombia, en Medellín y en Cali. ¿Cómo es que le dicen? Turismo de prostitución. Yo no. Yo sí tengo orgullo, yo sí tengo dignidad. ¿Y qué otras cosas más pasaban en ese tiempo, no? En el Ecuador, cuando existía la base de Manta. La base de Manta solo existía porque era parte de un triángulo estratégico en ese tiempo para triangular acciones beligerantes y militares hacia Panamá y hacia Colombia, por la ruta de la droga. Y también para hacerle la pelea a la guerrilla. Eso es algo real y obvio. Desde la base de Manta se coordinó el tema de Angostura. Eso es claro. Eso es definitivo. Nada más. Pero no es para combatir a la delincuencia, ¿no? Ese es el cuento que nos meten, ¿no? Si hace poco, no sé si tuviste, esta información salió en el portal Primicias, que no es un medio afín al progresismo, sabemos que es del Banco del Pichincha. Salió una nota donde Estados Unidos envió a un narcotraficante a nuestro país, lo devolvió. La gente cree que porque tienes bases militares o tienes convenios, puedes enviar a cualquier persona que delinque aquí en nuestro país. Ese es el cuento del gallo pelón que han implantado algunos neoliberales criollos. Mira, ahorita hay un problema en Japón, gravísimo, porque Japón es una colonia invasión de Estados Unidos, ¿no? Y en una base naval importante en el Pacífico de Japón, algunos militares estadounidenses, en especial uno, violó a una menor de edad, casi la mata. Pero como ellos exigen en sus bases que sean tratados como diplomáticos, o sea, que tengan inmunidad diplomática, ¿qué hace el gobierno de Estados Unidos después de que estos pillos hacen cosas? En Colombia mataron gente, porque estos andan armados, y en una borrachera o con drogas encima, sacan el arma y boom, 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 matan. ¿Y qué hacen los estadounidenses? Los mandan de vuelta a su país. Supuestamente en su país ellos van a ser juzgados. A ver si van a ser juzgados. O como lo que pasó en Japón hace poco, en Okinawa, tiene alguna justicia. Esa es una. Y la que te quería mencionar, que es la que está haciendo el Estado, que tú y yo hablemos, y están cumpliendo su objetivo, que ellos impongan la agenda. Mientras tú y yo estamos hablando de una base militar que no va a pasar, están haciendo el tema de la electricidad. Están haciendo el tema de ensuciar la imagen de la asamblea y de los asambleístas que pueden hacerle juicio o algo. Todos esta semana hemos estado hablando de las bases. Mira, cuando no se da. Y cuando ellos saben que a lo mejor eso no va a pasar. Pero eso es lo que ellos quieren. Nosotros tenemos que imponerles una agenda a ellos. Como cuando en un medio salía a hablar de las muertes del 2015 al 2023, 2024, y ellos respondieron sacando ese estadounidense que no sé de dónde salió, de Chicago, hablar y decir de las 7,000 muertes. Eso fue imponerles agenda a ellos. Ya cerró la cuenta de ex. Pero eso tenemos que hacer. Arduino Tomasi. A ver, esto de los narcos viene desde el gobierno del sátrapa de Moreno, de el gobierno de Guillermo Lasso, a todos los acusaba de narcoterrorista, incluso hasta Isa le decía. La fiscal hace poco dijo que el juicio de ella era un narcojuicio, y ahora este gobierno, hablando del tema de las bases militares, seguramente es para qué, para que se enfrenten ahí con la asamblea, o enfrentarse con la asamblea, y decir que los que no han apoyado esta reforma que quiere hacer, son narcos. Esa es la diatriba, Hugo, desde mi punto de vista. Esa es la razón, esa es la justificación. Y probablemente que a través de eso se hagan indagaciones previas para que la fiscalía de alguna manera los investigue. Y por ahí alguna información, algún chat ha de salir, porque ellos tienen la tecnología, están hackeados todos los celulares de los asambleístas y de sus equipos de comunicación, les están revisando todo
por eso tienen que utilizar Signal y otro tipo de equipos para poder comunicarse, pero en la mínima que encuentran cualquier cosita, como pasó con Aliaga, como pasó en su momento con Alexis Mera, acuérdense cómo era cada escándalo cada semana en las épocas de Teleamazonas, y en eso la rosca o la posta, como se llame, del Pillo Boscán, que yo no me solidarizo en absoluto con él, sacaban también cada semana los WhatsApp, los mensajes de Facebook. Todo eso tiene backdoors o puertas traseras, que así se habla en nuestra área. Y cuando ellos necesitaban, de repente en Teleamazonas a las 8 de la noche, todo el chat de WhatsApp de una persona específica. De todos. Y ahí están todos. Entonces, están haciendo este trabajo para golpear a la asamblea. Esto de la base de Manta no es para realmente tener una base y pelear contra el narcotráfico. Es para que nosotros nos encarguemos de solo hablar de eso, los medios o los alternativos, y para, segundo, como no va a pasar en la asamblea, perseguir a quienes tienen una cierta dignidad de independencia ante el poder del gobierno actual, para decir que son narcoasambleístas. Ya lo dijo hace unas 2 semanas, ahí se lanzaron la primera. Novoa dijo en un momento el tema de los narcoperiodistas, me parece que por ahí alguno de sus subsecretarios o perros de ataque que tiene ahorita, ¿no? Torres, la señora que es de comunicación, o sea, por $4.500 realmente cae muy bajo, ¿no? Por un sueldito de 4.500, o sea, realmente es muy decepcionante su moral. Más bien, me lloro cuando me enteré lo de la muchacha de Guayaquil, la directora de la cárcel, de la cárcel más peligrosa del planeta. No hay cárcel donde haya habido más muertes que en la penitenciaría del litoral, asesinatos y crímenes. Y ponen a una mujer joven, religiosa, cristiana, sin seguridad, por $2.200 jugarse la vida, ella y su familia, porque te venden ese aspiracionismo, ¿no? Estaba encargada, por cierto. Hugo, tengo una pregunta para ti. Andrés Arauz, exactamente el 16 de septiembre, publicó un tuit, dice, la base que quiere Estados Unidos no es en Manta, es en San Cristóbal, Galápagos. Ya están ahí, pero ahora necesitan desplegar todo tipo de armas de guerra, aviones, buques y submarinos nucleares. Pero no es para combatir el narcotráfico ni para ayudarnos a luchar contra el crimen organizado. Todos sabemos que si Estados Unidos quisiera combatir el narco, lo hiciera por el lado de la reducción del consumo, resolviendo la complicidad interna con los narcobanqueros, regulando los fabricantes de armas y enfrentando la corrupción de los puertos y aduanas estadounidenses. Pero ¿por qué creen que entra la droga? Necesitan esa base para la tercera guerra mundial contra China, como parte de su estrategia del control del Pacífico. Estados Unidos ya tuvo su base militar en Baltra, Galápagos, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opinión le das a esto? ¿Concuerdas? ¿Qué visión nos puedes dar? Gracias, Carlita. Mira, si los estadounidenses realmente quisieran ayudar y apoyar al Ecuador, ya pues regalen aviones y barcos, ya pues dennos radares, y vienen a regalar un Hércules que estaba para chatarrizar y que en cualquier momento se cae sobre Manta o Parquilado matando un montón de gente. No, ellos no están haciendo absolutamente nada contra el narcotráfico. Absolutamente nada. Si quisieran realmente colaborar y ayudar, ya pues regálennos o véndannos barato unos cuantos barcos, unas lanchas para el tema porque aquí hay un tema relevante, y es que la armada del Ecuador es débil, es sumamente débil, y tiene más territorio marítimo que terrestre. Y no tenemos ni drones, ni submarinos, ni aviones. Tengo un gran amigo que el padre murió por un cáncer por contaminación de plomo en un submarino de los pocos que tiene Ecuador, de los dos. Son cajas de muerte los submarinos de Ecuador para los marinos. Entonces no tenemos equipo. Si nos quieren ayudar, ya pues Estados Unidos. O díganos, nos van a vender barato, hacemos vaca todos y compramos los barcos, compramos las lanchas, compramos los drones, un Global Hawk tal vez, unos 3 Global Hawks, no sé, alguna cosa. No, base militar. No, el tema de la guerra, mira, el asunto de China y de Estados Unidos no va por ahí el asunto. Lo que dijo Diosdado Cabello, que si hay países de América que tienen inteligencia, o sea, verdadera inteligencia, espionaje, investigación,
técnica y todo lo demás, uno de esos, de Sudamérica, el único es Venezuela, el único. Por algo no ha salido Maduro del poder. Ellos tienen inteligencia. Otro país de todo el continente que tiene inteligencia es Cuba. Y Cuba es mucho mejor el sistema de inteligencia de Cuba que el de Venezuela. De ahí está obviamente más superior Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos tiene hasta 20 agencias de inteligencia. Hasta 20. 8 son hipersecretas. Las conocidas internacional CIA, nacional FBI. Y tienen de ahí otras más. Acuérdense de Snowden, que salió escapando de una de ellas porque se horrorizó de lo que se estaba haciendo con la población de Estados Unidos y del planeta, ¿no? La NSA. Pero en todo caso, lo que dijo Diosdado Cabello desde la inteligencia, porque les han hecho cantar a los europeos y a los estadounidenses que tienen capturados ahí, los han hecho cantar. ¿Y qué cantan? Que como Petro llega al poder en Colombia, el tema del control del narcotráfico y del terrorismo para crear y mantener este esquema de Naomi Klein nuevamente, la teoría del shock, crisis, guerra civil interna, que nos peleemos unos contra otros porque ellos ganan su bonanza es en Río Revuelto, ¿no? Entonces, el asunto es que obviamente pueden darse procesos de cambio de Colombia. El proceso de cambio en Colombia que se está dando justo ahora, ese proceso empezó en el 2006, 2007 en el Ecuador. Digámoslo que en el 2003, más o menos. 2003 gana Correa en el 2007 y se consolida un nacionalismo socialista, socialdemócrata en el Ecuador. Por primera vez en la historia del Ecuador. Por primera vez se gobierna de forma nacionalista. Y aquí es el tema que debería ser relevante, no por cualquier situación de base o lo que sea. Nos conviene ser nacionalista. Escucha, cabeza, coco, de derechista o de izquierda. El nacionalismo puede ser de derecha y de izquierda. Mira el caso de Bukele. Bukele es de derecha, pero es nacionalista. Ama ser salvadoreño. Y de su territorio dice, no, nuestras soluciones son nuestras propias, nosotros veremos. Más allá de que le meta bala a medio mundo o lo que sea, porque como dije en la anterior transmisión, yo les dije a ustedes que hay círculos de fascismo dentro de Ecuador. Ya se podría dar el paso para grupos paramilitares en el Ecuador. ¿Y qué fue lo que pasó y que hemos visto esta semana en Cayambe? Justicia propia. Así es. Grupos paramilitares. Eso es paramilitarismo. Eso es tomar con armas áreas. Y ya pasó en el Ecuador antes con el justiciero de Manabí. Acuérdense que tenía su pequeño ejército de paramilitar que mataba a quien era y a quien no era. A eso estamos llegando en Ecuador, de manera tan acelerada. O sea, estamos llegando al proceso al revés de Colombia. Nosotros estamos en los 60, 70 de Colombia, mientras Colombia está yendo a la primera década al fin de la primera década de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Venezuela. Esos son procesos distintos, aunque somos países hermanos. Y otra cosa que también Noboa dice, nosotros tenemos que trabajar internacionalmente. Pues trabaja internacionalmente, ¿no te fuiste a Perú? Exige en Perú, pues, que también se hagan controles de frontera. ¿Qué pasa en Loreto? En Loreto no hay Estado, en Perú. No entra ni el ejército. Castillo trató de meter, porque era inocente, metió al ejército y ¿qué pasó? Lo mandaron repeliendo, murieron 3 cabos. Googleen, investiguen. Tuvieron que traer de la selva a cabos que murieron allá porque no estaban preparados para lo que había ahí. Narcotráfico puro y duro, paramilitarismo bien armado con armas de Estados Unidos y bases militares allí. ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué pasa en Siria? Hay 2 áreas en Siria donde todavía no ha entrado el ejército sirio ni tampoco ha entrado Rusia. Y ahí hay bases estadounidenses. Y ahí está ISIS. Ahí está Al Qaeda. Y de ahí sale la droga. O sea, realmente nos creen estúpidos. Habría que poner de titular al libro de lo que es la historia moderna de Ecuador. Realmente los gringos nos creen estúpidos. Claro, no hay mucho internet en el país, claro, porque desde Moreno también se desmanteló el proyecto de darle internet a la mayoría de familias del Ecuador, ¿no? Antes se promocionaba en internet en celulares por $8 o $9 desde CNT y también se promocionaba el tema de internet a creo que $20 o algo por el estilo. No era bueno, pero era una estrategia de hacer llegarle a la gente internet a sus casas. Ahora no existe nada de eso, ahora es totalmente privado y de mala calidad, por cierto, también. También tumbaron a CNE. Antes de darle paso a Jaime, Hugo, yo no sé, ¿no? Pero una de las cosas que me preocupa cuando escucho tu análisis... Y entre paréntesis, una cosita que me preguntaste de China. Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar una guerra contra China.
Ahí déjalo. Una de las cosas que me preocupa cuando develas todo esto, cuando veo ese análisis tan profundo que haces y tu visión, es de llegar a pensar que el país no va a cambiar mientras no haya un levantamiento civil, que Ecuador no va a cambiar mientras no vuelva a correr sangre por las calles de todo mi país. Bueno, ya está corriendo sangre desde hace tiempo. Y ahorita se está poniendo más grave porque obviamente esos movimientos armados van a surgir desde la sierra, ya tienen armas, ya están coordinándose y pues ya empiezan a actuar. Lo siguiente que va a venir a pasar es que se van a empezar a publicar en internet fotografías de Se Busca, de ellos, y van a empezar a ver las guerras de bandas. Ya tenemos el tema de las guerras de las bandas de criminales que tienen armas, como bien preguntaba Jaime. ¿De dónde vienen esas armas? No te lo terminé de responder. De Perú. La droga viene de Colombia y de Perú y las armas vienen totalmente del Perú. Googleenlo nuevamente. Del Perú han logrado capturar a paquetes o envíos de armas el ejército del Perú, con armas de dotación peruana que estaban pasando la frontera de Ecuador. Y si pasaban la frontera, pues llegaban a las manos no indicadas. Diosdado Cabello decía algo bien interesante el sábado en su primera rueda de prensa y decía, imagínense qué hubiera pasado si estas armas llegaban a las manos que las esperaban. Aquí se esperaba una guerra civil. Pero claro, en Venezuela, como existe inteligencia y han aprendido, pues ya tienen tantos años, pues muchachos, ya son proactivos. Antes de que se armen las guarimbas, antes de que se organicen las estructuras, los capturan, los cogen y los tienen monitoreados. Entonces, es difícil que se armen estas disidencias armadas. Por eso es que ves que ahora que hay tanto escándalo, tanta presión internacional en el proceso electoral de Venezuela, pues no se han dado esas guerras, protoguerras civiles que duran 6, 8, 10 meses, un año, año y medio, 2 años. No, ahora, ipso facto, en una semana o 2 todos están presos. Y se acabó. Porque ya han aprendido, ya tienen estructura de inteligencia. Y eso es algo que a nosotros, mira, otra cosa, Jaime, que te veo, una cosa que se hizo en el gobierno de Lenín Moreno es destruir la inteligencia del Ecuador. Ahorita vamos a celebrar el 30 de septiembre, que en el 2010, policías intentaron matar a Rafael Correa y compañía en el hospital de la policía y están impunes e inmunes. Y más bien le echaron la culpa a militares que fueron a rescatar a Correa y que no dispararon. Y que casi van de baja deshonrosa y tal cual por haber puesto el pecho a las balas y por haber defendido la democracia. Porque en esos años, que yo recuerde, Correa no era un dictador, Correa había ganado las elecciones. Pero un grupete de corruptos que hasta ahora están en la policía, inmunes e impunes, son la inteligencia del Ecuador. Pues qué paradójico, pero qué locura, ¿no? ¿Y a quiénes responden esos oficiales? Al billete, amigo, y a la impunidad. El billete porque son gente de Mercedes, de mansiones y de mucho poder financiero y que como han hecho actos de corrupción, el problema del corrupto es que, Jaime, tú tienes que tener siempre control del poder hasta tu muerte. Porque si te viene alguien que no es de tu grupo o que no lo controlas, vas a ir a la cárcel. Porque alguien te va a investigar. Porque el acto está ahí, la verdad está ahí. Entonces tienes que tener una lucha continua y constante de mantener y controlarlo al poder. Porque si no, viene alguien, te hace auditoría, te hace control y te freíste. O por lo menos va a salir la información. Mira que aquí hemos hecho práctica de revisionismo histórico de personajes que ya están muertos. Y a mí me apena. Gente que ya murió y que ha hecho cosas horribles y aberrantes al país. Pero que nunca los tocaron y murieron felices en sus mansiones porque controlaron el poder por siempre. Entonces ese es la situación de estos policías y militares. Y en el caso de los Estados Unidos, ellos generan la corrupción, ellos generan desde afuera el tema del poder justamente con el objeto de sus beneficios, ¿no? De lo que el gobierno de ese país desea y quiere, ¿no? Ahorita, como decía Cabello... A esta gente no le importa el pueblo. Porque tienen visa de Estados Unidos, amigo. Mira, cuando yo conocía a muchos militares... Te pregunto, ¿les importa al pueblo cómo vive? No saben. La situación que vive la gente pobre. Porque mira, cuando se presentan ante un discurso,
le dan a entender a la gente que ellos están del lado del pueblo. ¿Qué le gritaban a Correa en el hospital de la policía cuando salió en un balcón a decir, cálmense, les están engañando? ¿Qué le gritaban? ¡Comunista! ¡Comunista! ¡Muerte comunista! Los mismos policías. Los policías, yo estuve ahí. Los mismos policías son fascistas, querido Jaime. Pero hay un porcentaje los militares son fachos. ¿Hay algún porcentaje de la tropa y de los oficiales que tienen una tendencia progre? No. En los cuarteles... Un mínimo porcentaje. Porque sí hay gente de tropa que sí siente la realidad. A ver, ¿qué es la tropa? La tropa es ese muchacho que no tiene para comer, no tiene trabajo y se mete al cuartel para comer y para tener tal vez alguna carrera técnica que te ofrecen en el cuartel, algo técnico en mecánica o algo por el estilo para poder subsistir en el futuro. O sea, ¿cuál es la tropa de la policía y del ejército? Es una clase pobre, muy pobre, que busca a través de esas estructuras el poder tener algo para vivir. Supuestamente hay pruebas psicológicas para ser policía y para ser militar. Supuestamente, yo también exijo y siempre digo, ¿no? Debería también haber pruebas para las candidaturas a cualquier dignidad pública, pero no las hay. Y en el caso también de la oficialidad pasa lo mismo. ¿Tú crees, querido Jaime, que si realmente hubiera un trabajo de selección adecuado dentro de la policía y del ejército, con pruebas psicológicas, psiquiátricas y con una buena disciplina y academia, pasaría lo del asesinato que recién revisamos, ya otro año más, de la muerte de esa señora Bernal que la ahorcaron y la mataron en la escuela de oficiales de la policía aquí cerca, acá en Quito? O la señorita que fue violada y asesinada. La oficial del ejército. No, tenemos enfermos en armas, amigo querido, y eso ha pasado siempre. Y estos mismos pillos, no todos, obviamente que hay otros, pero mira, los buenos hombres, los buenos elementos del ejército, algunos que yo conozco, muy pocos, contados con la mano, y que los considero hasta amigos con los que me podría sentar y conversar, ellos me dicen, todos reciben plata de los gringos, todos en la oficialidad arriba. Todo esto es ganar plata, nada más. Entonces, lastimosamente, y cuando ya estás ahí arriba y quieres jubilarte y que no te deshonren, porque aquí te dan la baja, ¿no? Entonces, para que no te den la baja y pierdas esa jubilación temprana, porque el militar y el policía se jubilan antes que tú y que yo, para no perder ese beneficio hasta tu muerte y tu familia, pues me aguanto lo que sea. Vi que mi capitán hizo una porquería, pues me callo. Espíritu de cuerpo se llama eso. Veo que el general hace tal porquería, pues me callo, porque también me friegan a mí, por no decir palabras que ellos dicen. Lo que le hicieron al general Víctor Arauz, ¿no? Cómo lo acusaron de narcogeneral y hasta ahora él exige que lo investiguen. Resulta que no hay ninguna denuncia, no hay ninguna investigación que le hayan encontrado algo chueco, pero lo acusaron de narcogeneral y eso salió desde la misma comandancia de la policía. Ellos mismos lo decían. La embajada de Estados Unidos, y del Ministerio del Interior. Y eso mismo pasa con el tema del ejército, la misma historia. Mira lo de Gabela, cómo manipularon a esa señora que por ideología se dejó manipular, hasta el día de hoy se deja manipular la señora de Gabela, y que pues ahí hubo un chanchullo entre militares. Y no me vengan a decir que el helicóptero que se cayó matando a la ministra, recién posicionada ministra, no fue un crimen de Estado. Guadalupe Larriva. Ahí murió la hija también. Crimen de Estado fue ese. Pero nadie dice nada porque la señora era zurda, era roja. Tenemos fascistas dentro del ejército. Y para pasar a comandante general, primero tienes que irte a Estados Unidos a jurar la bandera de Estados Unidos, besar la bandera rojo, blanco y azul, y también de paso firmar tu juramento hacia el maligno, ¿no? Después regresas acá y ahí tienes la lista, como te dije anteriormente, lista de generales, de la policía y del ejército, primero pasan por la embajada. Cuando se descubrió todo eso por Wikileaks, ¿qué hizo Rafael Correa? Llamó a la embajadora en ese momento de Estados Unidos, Google, llama a la embajadora para hablar con la embajadora y le retira a la embajadora, le pide su salida del Ecuador a la embajadora de Estados Unidos en ese tiempo. Y por unos meses Ecuador no tenía delegado o representante de Estados Unidos, sino lo que siempre pasa, se queda un encargado de negocios. Por los Wikileaks.
No por inteligencia. Ecuador nunca ha tenido inteligencia, amigo. Todas las guerras las hemos perdido. No tenemos un ejército que realmente sea digno. Pero ellos sí gastan un montón de dinero del pueblo para mantenerse populares. Y es lo más sagrado del Ecuador, ¿no? Y esto pasa en Perú y en otros países. Porque si tú haces y yo que trabajo en esto de los sondeos de opinión, y esto quiero invitar también al señor Maluk que lo haga. Nosotros estamos trabajando, pero nos está costando. Y estoy haciendo... ¿Has hecho sondeos estos días? Estoy haciendo un sondeo que me está tomando tiempo, que es el de la percepción de inseguridad en el país. Quito, Guayaquil, Cuenca. Me está costando, pero tengo ya casi bien cubierto el tema de Quito. Y en Quito te podría decir que cerca del 90% de las mujeres en Quito se sienten inseguras en el espacio público. Es menor el caso de los hombres, pero, hermano, yo tengo una hija. ¿Qué vida le puedo dar a alguien a lo que yo más amo en la vida? Que no se puede sentir segura a irse a comer un helado, a ir al cine. Bueno, es pequeña, pero hacia el futuro me refiero. O los padres que tienen adolescentes. Qué terrible es que una mujer se siente insegura, que no pueda estar en una esquina esperando un taxi, un Uber o simplemente saliendo a correr, a caminar o a hacer su vida. Que yo viva en terror, que cerca del 90% de las mujeres en la ciudad de Quito, una ciudad de más de 3 millones, se siente insegura, es algo impresionante. En el caso de los hombres, como se creen machitos y dicen, no, es que yo saco un arma, saco un palo o me armo, porque la negación es más por el lado de los hombres. A ver, yo también sé pelear y casi me matan hace un año cuando me atacaron en el Parque La Carolina paseando a mis perros. Hasta ahora tengo el tema del talón del tendón del talón del pie derecho que no funciona bien. Y soy hombre, y sé pelear. Y me dejaron como filtrafa. Entonces, y dicen, no, yo es que armémonos. A ver si con esos fusiles de asalto que tienen, te revientan el carro. Antes de salir del carro, de abrir la ventana, ya estás muerto. Con 10 tiros, por cierto. Entonces, todo ese engaño es lo que va a venir después. Luego de que, porque esta es la estructura, como algo de cercanía tengo en Carondelet, algo sé de lo que están haciendo allí, estos comunicadores, después de decir narcoasambleístas que están a favor del terrorismo y del narcotráfico, se cae el tema de Palencia, ¿no es cierto? Que es la que realmente gobierna, como en la época de Moreno gobernaba María Paula Romo. María Paula Romo, ¿no? Y como en el caso de Lazo, gobernaba, por ejemplo, ahí sí gobernaba otro grupo de personajes, como por ejemplo Corral, de Teleamazonas, Pichincha. Ahí estaba dividido y cementado el poder. Su cuñado gobernaba también el país. Ahí eran otras estructuras. En el caso de Moreno era una estructura de estos famosos ruptura de los 25, que realmente rompieron al país, ¿no? O sea, el único que por ahí se salvó fue Norman Wright, que lo excluyeron del reparto o el tipo algo de moral tenía porque estaba en Galápagos, qué sé yo, pero de ahí lo tenían demás, como presidente de gobierno en Galápagos. Exactamente. No me Hugo, la estrategia de comunicación que tiene el gobierno para los próximos días, lo que hemos visto en estos días y lo que se viene, ¿cuál será? Mira, cada semana están haciendo algo igual que Moreno, ¿no? La gente que trabajó con Moreno está trabajando con este chico ahora. La semana pasada, y solamente hace una referencia, la semana pasada que fue los 7.000, ¿no es cierto? Y todos los medios, o sea, nos manipulan, nos lanzan la carnada y caemos. Toda la semana pasada bueno, no vamos a decir nombres, pero todos los medios independientes que no están en la troncha, en la estructura, reciben un billetito del gobierno para hablar bien de ellos. ¿De qué hablaban? De los 7.000. ¿Y de que sí o de que no? ¿Ahora qué? Es la embajada. La semana que viene, ¿qué es? Armas. La siguiente semana, ¿qué también será? Glass o qué sé yo. ¿Me entiendes? O sea, están en ese tema de imponernos una agenda. Y nosotros no hacemos lo mismo. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo le sigue creyendo la gente a esos mensajes falsos o a esos supuestos? Ah, mira, y anterior a eso fue la encuesta, ¿no? De que Novoa había subido. Mira, ojos que no ven, corazón que no siente. Yo ya les dije la semana pasada, estrategia, no le sigan al Twitter. No le sigan al Twitter. El Twitter está totalmente cooptado por los troll centers. El Twitter ya no es una referencia de información y de comunicación. Para temas internacionales tal vez sí, pero locales no.
El Twitter está completamente manipulado y controlado. Pero Entonces, la gente que vota y usa Twitter, ¿qué porcentaje será? también no es una mayoría, por cierto, es una pequeña minoría, pero lastimosamente los medios que ve el que vota sí siguen Twitter. Ese es el pequeño problema. No voy a decir nombres, pero mucha gente que hace comunicación en sus canales y medios está viendo el Twitter. Ve la tendencia, entonces dicen vamos a hablar de eso. Entonces, y eso le llega. Mira, yo soy especialista en comunicación estratégica. No me voy a echar flores, pero analizo estas cosas. Entonces, lo que hacen es identificar los nodos que distribuyen la información. Nodo se refiere a estos núcleos en donde se esparce algo, ¿no es cierto? Donde se hace sinapsis, hablando de neuronas. Entonces, se distribuye la información y no salimos de una para entrar en otra, ¿no? Entonces, seguimos con el tema de los 7000 o de no los 7000, ahora estamos de la base y todo. Tenemos que tener nuestra propia agenda. Yo te digo una cosa interesante. Si nosotros como medios tuviéramos una alianza, una organización, y te digo nosotros porque soy director de Sorprendente Films, tú sabes. Si nosotros tuviéramos una coordinación de agenda, bueno, esta semana que viene vamos a sacar, investiguemos qué hay del gobierno. Bueno, existe esto de que quieren hacerlo, que los barcos sean directa la conexión y quieren destruir, quieren poner una bomba en Mazar, quieren sabotear Coca-Cola Sinclair, o están haciendo tal robo en tal hidroeléctrica o petrolera. Metámonos solo a hablar de eso. O si quieren algo de la vida personal de Novoa, metámonos a hablar todos, 20, 30 medios. Uy, ¿cómo van a sufrir? ¿Cómo van a sufrir? Porque ya no es proactivo lo de ellos, es reactivo. Mira, en campaña hay un libro del cual se basa también una película sobre las elecciones en Bolivia, sobre cómo los gringos manejaron, cómo llegó Tuto Quirola al poder y Evo Morales en su primer proceso electoral perdió. Creo que se llama la película, sí, también creo que se llama como la teoría, el gran escándalo o el shock, algo por el estilo, sobre las elecciones en Bolivia. Googleenlo. Si quieren, yo les voy a pasar el link y lo pongan debajo de esta transmisión. Vean la película. Y allí, ¿qué es lo que hacían en estrategia los gringos? En Bolivia, causarle chismes, cuentos sobre Evo. ¿Y qué tenía que hacer Evo? Tenía que salir todos los días a desmentir, a desmentir, a desmentir. Le chantaron un hijo, pues. A desmentir, a desmentir, a desmentir. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Reactivos, reactivos, reactivos. Ellos lanzan y nosotros reaccionamos. Tenemos que ser proactivos, querido Jaime. Proactivos. Nosotros... O sea, salir a responderle no es bueno. No, tenemos que condicionarlos a ellos. Como cuando en algún momento, como te digo, hace 15 días, ¿cuál fue la reacción de los 7000? Que salía a dar datos estadísticos de decir que del 2015 al 2023 murieron tantas personas. Se volvió el país más peligroso de América y de los más peligrosos del planeta, fuera de una guerra civil. ¿Y qué hicieron ellos? Se consiguieron un personaje inventado, se hicieron el tema de los 7000. Y que desapareció. Pero fueron reactivos. Entonces, nosotros como medios sí tenemos la capacidad de imponerle agenda al Estado. Como en su momento lo hacía Coavisa con Correa o Teleamazonas, que tenían que responder y reaccionar. Entonces nosotros no estamos haciendo eso. Y ahorita hay una condición interesantísima que el gobierno teme. Este gobierno específicamente teme. En la época de Lenín Moreno no existían tantos medios independientes, no existía la llegada de Ecuador en directo, no existía... ¿Cuántos medios no hay? Y yo he hablado con algunos de ellos cuando eran minúsculos, eran pequeños emprendimientos y ahora tienen su llegada. Yo en esa época ni siquiera transmitía tampoco yo. No salía en cámaras yo estaba detrás de mis clientes. O sea, han surgido por esto que acabé de mencionarles a ustedes, ¿no? Esto de las disidencias culturales, ¿no? Las reacciones culturales. Acción-reacción. Cuando se impone una cultura, surge una reacción en oposición. Entonces, ¿cuál es la reacción de la oposición? No es Revolución Ciudadana. No es Pachacutic. No es el Partido Socialista. No, porque eso ya existía antes. Y de hecho ellos no han logrado entrar en un esquema más moderno. Más bien se está pidiendo otras condiciones, otras situaciones. Hugo. En estos medios, como por ejemplo ustedes, que tienen llegada, tienen golpe, y como ustedes hay como 50. La Posta fue una creación para el anticorreísmo, financiado, estructurado desde Guillermo Lazo y etcétera, etcétera. Ya cayó eso y va a seguir cayendo. Y toda esa estructura...
¿Hacia dónde apunta el futuro de la comunicación política? Bueno, el gran salto cualitativo y cuantitativo que estamos experimentando en nuestro campo de juego es obviamente el Internet de las cosas, y que la inmediatez es asombrosa. Es decir, de que si tú lanzas algo ahora, y en TikTok es una brutalidad, por eso es que TikTok es donde se juega la mayoría es la cancha donde se juegan las campañas electorales ahora. Porque, o sea, un video llega a 300.000, 400.000 personas sin pagar. Antes era mucho más difícil, estaba más segmentado el público. Te hago el ejemplo, Facebook solamente le llega a tus conocidos o a tu círculo cercano. En cambio, en TikTok puedes llegar a cualquier persona. X es la misma historia. Y así sucesivamente, pero desde que existe TikTok, la cosa ha cambiado. Y mientras existe también YouTube, que YouTube te da una amplitud de información. O sea, YouTube, en cambio, se expande el margen, no se segmenta, no se empastilla, como en mi época en publicidad, en comerciales. Detestaba cuando me decían los clientes o las otras agencias, decían, es que hay que hacer unas cápsulas, unas pastillas. A ver, pastillas son de medicina. No, yo soy epistemiólogo, no me gusta que utilices palabras que no sean. Segmentos de video, cortes, alguna cosa así, eso puedes decirme. Pero así es como se hablaba acá. O decían ir a rodar, es que vamos a un rodaje. ¿Qué vas a rodar? Un carro, una carreta. Y a los chicos les enseñan en el cine eso, ¿no? Ya las cámaras de rodar, la cinta ya no se graba. Ya ahora todo es en estos aparatos. Aquí no se rueda o lo que sea. Pero esos son los temas que tú me preguntas, ¿cuál es la comunicación? La comunicación está evolucionando y tenemos que estar en la vanguardia de eso. Tenemos que mantenernos ahí. Ahora, otra inquietud. Los medios tradicionales han migrado ya a lo digital, sí, pero ellos no logran obtener el impacto, a pesar de que son grandes empresas donde hay mucho dinero, tienen mucho auspicio desde el poder político, desde la empresa privada y tal vez hasta dinero que viene producto del narcotráfico. Pero no llegan a tener los niveles de audiencia que deberían de tener. ¿Por qué? Mira, te doy los datos estadísticos de Cuarriza. Ellos tienen un público, clase, bueno, hablemos de capacidad adquisitiva media-baja, o sea, el pobre y lo que vulgarmente dicen en universidades clase media-baja, ve Coavisa. Y de esa clase o de ese grupo con capacidad adquisitiva, que es preferible, y como lo digo yo, no me gusta ese tema de clases, la mayoría que ve y consume son personas que de 45 a 75, 80 años. O sea, gente mayorcita y que no compra mantequilla, sino que compra margarina, porque no tiene para comprar mantequilla. Entonces, para hacerte la referencia, entonces, ellos no pueden llegar a la juventud. La juventud está en TikTok, está en Facebook, está en Instagram, etc. Ellos no pueden llegar al grupo más poderoso y relevante, que es el activo financieramente hablando, que es, por ejemplo, mi edad, ¿no? Estás hablando desde los 30 o desde los 27, 28 años hasta los 45 años. Los que hacemos el trabajo, o sea, los que invierten, los que ganan, los que tienen poder, digamos, en el campo del dinero, no nos llegan. Por eso tú no ves comerciales de Mercedes en Ecuavisa o algo por el estilo, pero sí ves el de la Dorina, sí ves el del papel higiénico. Entonces, ellos tienen ese paradigma. Ellos no se pueden financiar. A ver, Ecuavisa y Teleamazonas, por darte ejemplos, y hablemos de un público, TC Televisión, que tú mencionaste ayer, esos canales no pueden financiarse en el mercado abierto. O sea, no existe capitalismo para ellos. En el capitalismo ellos mueren. Ellos dependen del dinero del Estado. Entonces, cuando hay un gobierno que no les da pauta, como le dicen chayote en México, ellos ¿qué hacen? Lo extorsionan, empiezan a hacer, le imponen agenda, lo que te decía a ti, escándalos, y sale Lenín Artieda. Y es que el gobierno ha hecho unas bombonas de gas en el Azuay que se están rompiendo. Corrupción. Entonces el gobierno tiene dos opciones el gobierno. O le da billete para que ya no sigan con publicidad, o les quita la pauta y los contrarresta, ¿no? Como hacía Correa. En el 17 Ecuavisa estaba quebrado. Ecuavisa no daba para más. Producción Nacional no tenía plata, cerró y despidió a todo el mundo. Solo tenía programas para esas mayorcitas y esos viejitos, que es, creo, los programas de la mañana, matutinos, de farándula, cómplices, complicidades, no sé cómo se llaman. Yo hace años no veo tele nacional y ni internacional tampoco.
Entonces, ahí está la estructura de ellos. Tienen ese pequeño público. ¿Por qué tienen noticieros? Porque ese es el negocio. En el noticiero es en donde extorsionan al poder, a la prefectura, a la alcaldía o al gobierno central, con el escándalo. Porque si fueran entretenimiento solo darían novelas, y las novelas son baratas, por eso las ponen, porque es producto muy barato. No ponen cosas de calidad porque eso costaría. Entonces, tienen los noticieros porque de ahí tienen el dinero público. Mira, en estudios claros y sinceros, y yo te lo digo como un comunicador, como un especialista en esta área, la televisión privada está en quiebra, ya no va a existir. De aquí ya no hay a producción nacional, pues, desde ese punto de vista este es partimos. en el mundo, este es en el mundo. La televisión como tal desapareció ya hace 5 o 7 años. Lo que tienes ahora es canales públicos. ¿Por qué no van a desaparecer lo público? Porque el Estado los financia. BBC, Televisión Española, Ecuador TV, que lo desapareció Moreno, pero sigue ahí. ¿Por qué? Porque el Estado tiene para mantenerlo. Entonces te sales del esquema de lo comercial, de necesito publicidad para pagar sueldos. Ya no tienes eso. Y los medios que están intentando de sobrevivir con el tema del mercado internacional, pues vayan y pregúntenle pues a los que tienen medios que recién aparecieron, los Hyundai y compañía. No tienen plata, no tienen cómo salir. Entonces, y por eso se meten en política. Entonces, el asunto es, la televisión desapareció hace tiempo como negocio. Ahora existen estas plataformas de internet, de pague por ver, o también de postpago, o de mensualidad. Amazon Prime es la más grande y poderosa en el planeta en este momento. Netflix cayó, Disney está allí. O sea, te estoy hablando de los grandes mercados, en donde la gente ve allí. Y mira, yo en Amazon, cuando prendo ese televisor y me pongo en noticias, en lo que hay un icono de televisión supuestamente, pero no es televisión, todo es internet, 500 canales de noticias. ¿En qué momento? Hasta me abruma. Y eso es un fenómeno, tiene un nombre específico, que la gente prende la tele y ve tanta cosa y apaga. Dice, no, o sea, prefiero ver TikTok. Hugo, ya en la recta final, ¿hacia dónde deben de apuntar los nuevos comunicadores, los jóvenes? Porque muchos que estudian comunicación, yo veo que su aspiración es llegar a ser un periodista de un canal tradicional. Ahora con tanta plataforma o tantas plataformas que hay en el internet, ¿qué debe hacer un futuro comunicador? Golpear las puertas de Ecuador en directo y ser pasante un tiempo y aprender. Y hará futuro, presente y futuro. Ahora, te hago ejemplos. Tú dijiste la palabra periodista y yo te estaba hablando de que todo ha cambiado. Mira, periodista se le decía a aquel que trabajaba haciendo reportajes o investigación y se publicaban en un periódico de periodos, o sea, que eran papeles impresos que salían en la mañana, en la tarde o el domingo o cada semana, quincenal. Cuando dicen en un medio es periodista, ¿en qué periódico trabaja? No, trabaja en La Posta, por decirte la que acabo de mencionar hace un momento. ¿Qué imprime La Posta? Bueno, imprimen ahí han impreso un libro por ahí, creo yo, pero no imprimen nada. Entonces ya no están con las imprentas, la dinámica es completamente distinta. Entonces ya no les puedes decir periodista, porque no trabajan para periódico. Y retraigo el tema del periódico porque los periódicos están quebrados hace mucho tiempo, lo impreso. Veamos el tema del comercio que vivía. Por ahí va la radio también, ¿ah? La radio, mira. La radio AM. La radio AM, y hay algunas radios que yo no sé cómo funcionan, ¿no? Por ejemplo, radio, me parece que es Morena en Guayaquil. ¿Cómo lo hace ese pana? En AM, ¿quién lo escuchará? Pero bueno, ahí está. A lo que voy es, evoluciona la comunicación. Si antes se comunicaban en paredes con jeroglíficos, con dibujitos, pues ahora estoy hablando en video con alguien que está en Tokio, en tiempo real, o estamos hablando para 2.000 personas en esta transmisión, y esto se queda grabado y se va a seguir retransmitiendo y retransmitiendo forever and ever. Entonces, el asunto es que ha cambiado todo, la estructura ha cambiado, y en ese campo del cambio, los que mejor saben y que cuestan mucho, lastimosamente están trabajando para el poder. Y debo decir lastimosamente, porque Lenín Moreno tenía un equipo de guerrilla, de guerra, un cuarto de guerra muy potente y muy poderoso. Devastaron la comunicación, provocaron una división social, una polarización terrible. Miren cómo estos equipos tan profesionales han llegado en Estados Unidos. El sábado casi matan nuevamente a Trump. Un loco, una persona que no tiene criterio, que veía en la tele, en CNN,
Ucrania, Ucrania, Ucrania. Y de repente escuchó por ahí que dijeron que Trump está en contra de Ucrania, cogió un rifle y fue a matar a Trump. No todos los seres humanos tienen criterio. No todas las personas están bien de la cabeza. Pero estos medios o estos personajes que ganan millones de dólares manipulando, no les importa. Crean todas estas condiciones como Jaime Durán Barba, que ojalá algún día pudiera yo verlo en la cárcel, en alguna cárcel. Como Aquaman de Pecera también, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, Vera no le llega ni a los talones a Jaime Durán Barba. Vera es... No sé, mejor ni perdamos el tiempo ahí. Como en el caso del Estado, no les demos espacio. Porque si no lo escucho, no lo veo, no existe. Simple. Entonces, el asunto es, nosotros tenemos que tener nuestra propia agenda. Alguna vez yo administraba un medio de comunicación. Y ese medio de comunicación lo que hacían era ver en muchas pantallas, no voy a decir que muchas pantallas lo que otros medios de comunicación publicaban, y de eso hacían reportes. Y le dije al dueño del medio, le dije, oye, a mí me contrataste para crear contenidos, no para andar replicando lo que dice otro medio. Desde mañana me reúno con cada uno de tus reporteros y les voy a hacer asignaciones. Ah, entonces farándula, pues anda a los conciertos. Anda a entrevistar a los medios. Anda a entrevistar a los artistas cuando vayan a presentarse o lo que sea. No que, es que aquí en este periódico, en esta revista sacaron. No, tú te me vas. Y así con todos. Y mañana ustedes mañana prenden una camarita y empiezan a transmitir. Hugo, y ese tema de la farándula. ¿Sabes lo que pasó? Me hicieron sindicato y me despidió el dueño del medio, que ahora no tiene ni página web ni nada. Ya sabe de qué estoy hablando. Pero ese tema de los programas de farándula los crearon también para distraer a la gente, ¿no? Bueno, la farándula fue creada por las monarquías europeas a fin de lograr que el público se empatice con ellos. Ellos son de lo peor. Tú me preguntabas de los militares, ¿por qué no tienen sensación del pueblo? O los policías. Mira, yo estudié en la universidad más cara del país, creo que es la Universidad San Francisco. Y en la Universidad San Francisco estudiaban los hijos de los generales y de tanto de ejército como policía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sus hijos que tal vez van a ser, no, la mayoría no entran a oficiales, pero ellos no tienen una visión social. Mira, yo te puedo decir, de todo mi tiempo en la San Francisco, he sido el único comunista, el único. De mi familia soy el único. ¿Me entiendes? Eres la oveja negra entonces, para muchos. Todos los días mi madre me llama y me dice, ven, ya no salgas en esos medios, ya por favor, ya. Entonces, pero ahí está, pues, no, algunos nacemos necios, nos caímos, nos resbalamos de las manos de la obstetra. Más o menos como el guambra mal envuelto, sí sabes quién es, ¿no? El guambra mal, ahí me cogiste. El chochólogo. Ah, no, pues, Andrés, sí, pues lo conozco. Sí, de cáscara dura, digámoslo así, ¿no? Sí, ahí estamos. Y estos surgen, por ejemplo, él surge, por ejemplo, en la época del 19, ¿no? En esa lucha. Entonces, esta contracultura va a seguir funcionando. Y mira, se ha gestado, se ha dado. Están ustedes, aparezco yo también, que en la indignación empiezo a grabar y a publicar, y así surgen muchos. Y ese proceso se dio en México hace unos años atrás, y se han dado los resultados que se han dado en México, ¿no es cierto? Y tienes a Televisa. Mira, esos medios son 100 veces más grandes que los de acá. Teleazteca, Televisa, etc. Y están quebrados. Están quebrados y sufriendo y llorando. Entonces, lo que quiere Cuarriza, Telebasura o Teleamazonas, el Burriverso, Ristazo, llamémoslos así, es que siga alguien de ellos en el poder. Y nuevamente, ya no hablemos de medios porque la gente después no. Hablemos de los Alvarado Roca. Hablemos de los Pérez del universo, los Alvarado que son los de Coavisa. Hablemos de los Pérez del universo. Televistazo, los Alvarado también, ¿no? INSA se llama, ENSA o INSA, la editorial, que está quebrada también. Hablemos de Corral, que es el testaferro de Fidelegas de Teleamazonas, y etcétera, etcétera. Los demás son payasos que contratan de vez en cuando. Mujeres muy bonitas en algunos casos, que les gusta vivir bien y tener autos de lujo, convertibles y todo lo demás, está bien. Es su decisión. Y otros que les gusta andar con relojes caritos y todo lo demás, dando las noticias de mentiras y de cosas en su Teleamazonas y todo. Y en verdad, menos mal, me dicen a mí que yo soy reportero, investigador, periodista. Yo no lo soy. Yo no soy lo que tú eres, Milton Pérez. Yo no soy lo que tú eres, Carlos Vera.
Yo sí me gano la plata, honestamente. Es lo que quería decir. Yo no le tengo que cepillar al patrón para dejarme ahí. Y lo más chistoso de todo, mira, hace poco, en un almuerzo, vi a uno que era el que daba las noticias en Teleamazonas y ya despidieron. Y me vi y me preguntaba y me decía, oye, pero ¿cómo es esto de el internet para yo también hacerlo? Porque empecé en el internet ahora, estoy en un portal. ¿Qué me puedes recomendar? Al que le pegaron una piedra aquí atrás en el 19. Y yo soy buena persona, la verdad, aunque me desagrada el personaje. Freddy Paredes. Y estaba en una reunión, invitado. Entonces le dije lo que yo consideraba y le di la información de forma abierta. Pero él tiene que tener un mea culpa. Y muchos, muchísimos. Y por eso mismo es que la televisión, por designio de la historia, tiene que acabar. La televisión como se la conoce y se le entiende, y va a acabar. Y yo agradezco y felicito a todo el público que les financia a ustedes, que nos ayuda a nosotros, porque en estas transmisiones nos hacen debernos a ellos y ya no al poder. Y decir la verdad siempre, ¿no? La gente no es tonta. El público por primera vez, el pueblo por primera vez puede tener la opción de apoyar la investigación de verdad, no la manipulación. No lo que se conoce comúnmente en medios de comunicación como censura previa. No, de eso no hablas. Ah, pero jefe, miren, yo conozco a Jorge Gestoso. Y Gestoso era feliz y contento en CNN, ¿no? Saltaba y feliz y todo lo demás. Hasta que hizo una investigación, le llamó la atención una investigación cuando ya se sentía evolucionado hacia documentalista, e hizo un reportaje sobre una uruguaya, él es del Uruguay, que apareció desnuda y torturada en el Río de la Plata por unos pescadores. Investiga, lanzada en un avión durante la dictadura de la Argentina por el tema de los escuadrones de la muerte y la lanzaron por un avión viva, con piedras. Bueno, hizo la investigación y Gestoso en esos años llega a hablar del Plan Cóndor, que ningún medio aquí te hablaba del Plan Cóndor, porque todos estos mediesuchos, Ecoavisa y todo eso surgieron en la dictadura, por cierto, como estrategia y estructura para control justamente de que la dictadura en todos nuestros países se digan que eran lo mejor, ¿no? Nuevamente la Alemania de los 40. ¿Y sabes qué? Cuando publica Gestoso eso, él era la estrella de CNN en español. Nadie le podía decir nada, el café de él era sagrado y todo lo demás. ¿Y qué pasó? Tenía contrato de 8 años. Le llamó la administración y le dijo, ¿por qué publicaste eso? No, es que investigación y yo creía, no, tú no crees nada, te despedimos. Y Gestoso salió de CNN. No le pagaron liquidación, el contrato se quedó allí y todo lo demás. Desde ahí es militante como nosotros. Aprendió a las malas. De ahí no le dieron trabajo en ningún medio en Estados Unidos. En ningún medio. Hasta ahora trabaja para... Esa es la historia de Jorge y me lo contó a mí. Entonces tú te puedes dar cuenta cuáles son las estructuras. Existía algo que se llamaba OTI, la Organización Internacional de Medios de Comunicación. Desde la Florida decían qué noticias se tenía que dar de México a la Patagonia. Y todos replicaban lo mismo. El segmento de internacional, que es chiquitito dentro de los noticieros porque les interesa lo local, en Colombia, en Ecuador, etc. A mí me gusta mucho lo internacional y por eso me parecían los noticieros aburridos. Era un segmento cortito y ese segmento cortito venía de Florida. Entonces, de ahí te enterabas que decían, no, es que este señor Ortega, el dictador y tal, pero nunca te decían pues que Ortega había sido puesto por los Estados Unidos para manejar el tema del narcotráfico en el canal y para impedir que Panamá se quede con el canal. Tú sí sabías que... ¿Y quiénes son los canales de Ecuador que están en la OTI? Ecoavisa, Teleamazonas. Por eso retransmiten lo de Telemundo, lo de Univisión, lo de CNN. La Voz de América es una radio del gobierno de Estados Unidos, me parece. Y casi la mayoría de los medios radiales de nuestro país retransmitían o pasaban, como decíamos, a ciertos segmentos que enviaban desde los Estados Unidos. Era un convenio que había con la Embajada de los Estados Unidos. No sé si se mantenga, pero hasta hace algún tiempo atrás, las radios tradicionales de acá de nuestro país hacían eso. Mira, la mediocridad de los medios de Ecuador es impune. Y te digo porque he trabajado en medios, cuando haciendo contenidos, nunca querían invertir en creaciones propias. Mira los chicos de Enchufe TV, los de Touché Films.
el proyecto audiovisual en internet más exitoso de la historia del Ecuador ever, que salieron del INCINE a una cuadra de donde tuve mi primera oficina de la productora, de la agencia. Ellos golpearon todas las puertas, Ecuarrisa, Telebasura, todos, y no les apoyaron. ¿Qué hacen esos canales? Compran franquicias de otros países. Combate, El Gran Hermano, lo que sea, lo compran. No hacen nada local. Si ha habido algo local que yo creo que es digno de respeto y de consideración, es lo que hizo Freddy Ehlers en su tiempo con la televisión. Mejoró el nivel del debate de la producción y de la producción en el Ecuador. Estos muchachos ya no son muchachos, pero que estudiaron en la San Francisco, el Colegio Americano, chicos ricos de aquí de Quito, que llegaron allá, son gente mayor, hasta concejales, candidatos a la presidencia. Pero bueno, eso fue de lo poco que se ha hecho en el Ecuador relevante. Pero porque ellos tenían plata, ellos se financiaban. Cuando yo estudiaba en la San Francisco, yo me di cuenta de una cosa. El que hace arte y que graba un disco o hace una película en Ecuador es un pelucón. Porque le dice a la mamá, mami, quiero hacer una película, dame 2 millones. Ese sí puede ser cineasta. Ejemplo, el caso de Corral. Corral no, el que hizo Ratas, Ratones y Rateros, que lo conozco. Cordero. 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 Íbamos a la misma discoteca y brincábamos como locos cuando escuchábamos rock. Entonces, pero él hacía las películas que le daba la gana porque era plata de él y de su familia. Pero no le daba la gana. Por eso yo le decía al gobierno de turno en ese tiempo, le decía, oigan, pero financien películas que hagan ver bonito al país. No puede haber un solo dólar de Nueva York para financiar una película que se grabe en Nueva York con financiamiento de Nueva York que haga ver algo feo de Nueva York. Y toda la gente va, creo que Carlita ha ido por allá. Y ves Nueva York y dices, pero aquí ha habido basura. Pero aquí fuera hay ratas. Pero aquí hay loquitos caminando y huele feo todo. Allá. Pero eso no se ve en las películas, ahí todo es maravilloso. Porque ellos saben de publicidad, inventaron la publicidad. Pero en cambio aquí das dinero a uno que hace una película para hablar de cómo se matan, de la prostitución, de problemas sociales y todo lo demás. Y nunca has visto la parte buena del país. Y esto pasa en Colombia, pasa en Ecuador, porque esos fondos internacionales, europeos, estadounidenses, son para financiar esas cosas. Para no ser competencia con el turismo, para que nosotros más bien nos vayamos a París, a Nueva York, qué bonito. Porque he pasado todas esas circunstancias también. Entonces, ese es el problema. Debemos ser estratégicos en la comunicación. Y lastimosamente hay muy pocos estrategas en comunicación en el Ecuador y que sean contratados. Mira, de las 16 candidaturas, yo te digo, todas o la gran mayoría no se están tomando en serio el tema de la candidatura. Porque pregúntales, la próxima vez que vayas a invitar a un candidato o candidata a tu programa para hablar de la candidatura, pregúntales con qué equipos de comunicación o con qué especialistas en comunicación has conversado para tu campaña electoral. No te van a decir nada, porque no se lo toman en serio. Quizás los que sí tienen asesoría y la que están peleándola son Danielito, que sí quiere llegar nuevamente, el Yancito, porque el Yancito tiene billetito para eso, y de alguna manera la RC entre el círculo de ellos mismos, aunque tengo entendido que 3 campañas últimas son los mismos. Entonces, a eso voy, la estrategia. Y ni desde gobierno se maneja estrategia. Ya te doy un simple ejemplo, el tema del cine. Se hace una película en el Ecuador, mira, se promocionó y se publicitó una película que se llamaba El Tesoro de Atahualpa. Tú ves esa, perdón, no quiero hablar del trabajo de otra persona, otro ricachón, ¿no? Otro que estudió en el mismo colegio de Andrés Arauz, en la Cotopaxi, en la Academia de Cotopaxi, que es el colegio más caro del Ecuador. Hizo una película horrible. Perdónenme. Pero realmente debieron haber invertido el dinero en otra cosa. No traemos turismo. ¿Qué está haciendo el duro del turismo de Novoa respecto a eso justamente? En financiación de películas una película romántica, en donde se vea que los novios se enamoran en una playa hermosa del Ecuador, que sí las hay, y que se terminan casando en una montaña hermosa, en una sierra maravillosa del Ecuador. ¿Han visto una película de eso? ¿En el Ecuador? No. Ves ratas, ratones y rateros. Ves pillazgo, ves asesinato, ves crímenes, ves muerte en carnaval, no sé qué, ni sé cuánto. Porque tienen billete. Y hacen lo que les da la gana. Está bien, es su plata. Pero si lo hacen con fondos públicos, mea culpa para el Estado, porque no se está echando sal encima. Entonces, no existe estrategia.
más allá de lo que el poder quiere utilizar en estrategia. Y nuevamente, para ir concluyendo, lo de la base de Manta o de los militares es estrategia para atacarla a la asamblea. Nada más. No quieren seguridad porque ellos mismos están mandando las bananas con coca. No quieren seguridad. Y hay demasiado GDO que está involucrado con estos grupos de poder. Así de fácil y sencillo. Pero algo me da cierta paz y tranquilidad. Porque te das cuenta de que el terror más grande que tienes que tener es contra el Estado. Eso sí puedo sacar del tema de Boscán. Porque yo pensaba y decía, uy, este tipo se está fajando contra los grupos delictivos y criminales que lo pueden amenazar. No, pues ha sido un rollo entre panas de poder. Fiscalía y no sé qué, y gobierno y XYZ, ¿no? Yo pensaba realmente, porque yo le tengo miedo a los grupos criminales. Yo no le tengo miedo a la fiscalía o al gobierno. Pero pues ha resultado ser que el tema ha venido por otro lado. Como cuando yo vivía en Guayaquil en los 80s, un pequeño periodo de tiempo y nos fuimos porque en la puerta de nuestra casa en el 89 me quisieron secuestrar a mí. Cuando mataban a la gente en las calles, yo escuchaba a los adultos decir, hubo un mal reparto del botín. Entonces, cuando se mataban entre bandas, y que no había crimen organizado, ¿no? Eso simplemente era el estruche, el robo, la calle, la cuadra, la Portete, no sé, la 6 de marzo, esos barrios que eran bravos. Y ahí moría gente todo el Estás hablando de la zona de Carlita, 6 de marzo, por ahí. Oh, wow. Carlita le Zona conocía, 6 de Candela. marzo, Franco Dávila, Portete, la Gómez 13, Rendón, 14, por ahí, 15, Gómez Brasil, Rendón. claro. Parece guayaquileño. Crecí yo siempre fui inquieto y como decía ayer su invitado, que por cierto, nuevamente le invito, digo a él, haga también su sondeo nacional sobre la percepción de violencia. Porque el Estado no le importa. Nos estás hablando del doctor Maluk. El doctor Maluk, él decía, yo me fajaba por centavos en la calle, a mí también me pasaba. Que me buscaban las pandillas. Pandillas había en todo lado en Guayaquil en ese tiempo. Sí. Y nos buscaban los pandilleros grandes, los de 17, 18, a los peladitos que éramos resabiados, como sea. A mí me sacaban de mi casa y me decían y me obligaban, me hacían el círculo a pelearme contra el gordito de otro barrio, de otra escuela, de otro lado. Y darte. Y te dabas. Y yo me acuerdo que en una ocasión, ahí aprendí a ser valiente contra la masa, a no ser borrego, como dicen los que sí son borregos. Habían como 8 o 10 y me pusieron contra alguien que yo conocía. Qué bien peleaba ese pelado. Y las casas en Guayaquil tenían las ventanas rejitas, ¿no? Para afuera, por ahí vendían el helado, lo que sea, pero todas las casas tenían unas rejitas que salían. Y me daba tan duro, y no caía yo, que me agarraba de los fierros de la ventana para seguir peleando, pero ya me caía. Y mi cerebro, de 7 años, porque así era la violencia de Guayaquil, así crecimos, penosamente. Que digan que Guayaquil fue remanso de paz, nunca lo fue. Yo me acuerdo que dije, pero ¿por qué estos que están acá me están haciendo pelear? Yo estoy el que está peleando y estos son los que se reparten la plata y todo lo demás. No. La barra también, ¿no? No. Y le miré al otro, llorando, ¿no? Llorando. Loco, ya pues. Yo no tengo nada contra vos, ni tú con yo no te voy a seguir pegando. ¿Saben qué? Me salgo. No, que métete. Ay, pateé, me moví así, me salí de esos pelados y me fui a mi casa. Me senté en unas escaleras que había en esa casa y ahí me puse a llorar. Y lloré amargamente, ¿no? Y dije, ¿por qué? ¿Por qué esos que son grandes me vienen a fregar a mí? Y así era la vida en Guayaquil. Y no había barrio que se salve. Te la jugabas ahí, ¿no? Una vez estábamos de visita donde unas amistades y resultó que el hijo mayor de esa casa, no era una casa pobre, tenía el tumbado, porque había tumbados en las casas allá en Guayaquil, movió un tumbado, un cielo falso, y sacó como 15 escopetas recortadas. Él era el que guardaba armas en el barrio. Era una buena casa. Esa fue de las primeras veces que vi ¿cómo se diría? Un lote de armas. Y este muchacho tuvo la confianza a mi madre y contarle y decirle, estoy metido en esto.
me acuerdo el rostro de él. Y pues conversaron, no sé, lloraron, alguna cosa pasó ahí. Yo era pequeño. No había barrio ni gente que se salve, ni en los barrios más caros ni nada. Entonces, pues en ese tiempo me acuerdo era Elsa Bucarán, antes me acuerdo, no sé quién era, y gobernador fue Nebot. Sí, me estás hablando del año 88. Sí, yo te estoy hablando desde 89. el 86 hasta el 89, que estaba mi familia ahí por trabajo. Entonces, en un desayuno, me acuerdo clarito, estaba comiéndome mi huevito duro, y mi madre se sentó solo conmigo y me dijo, Hugo, la próxima semana tú vas a vivir en Quito. Y estaban viajando, iban y venían, yo me daba cuenta. Entonces ya estaba todo organizado y planificado. Ya cuando ya... Y me lo dijeron porque yo, como tenía mucha afinidad con animalitos, tenía patos, conejos, perros y todo eso. Entonces era como, hay que decidir. Un animalista. Hay que decidir qué hacer con esto. Y pues convencí a mi mamá de traer los patos a Quito, al primer departamento en que nos... O sea que te fuiste con todos los animales a la capital. Con gallareta y todo lo demás. Y ahorita tengo 2 perros. Entonces el asunto es que nosotros vivimos en un proceso de lucha por independencia, de soberanía. Esa soberanía, bien o mal, se luchó en la Constitución de Montecristi del 2008-2009. También se la luchó en la época de Eloy Alfaro y se perdió. Entonces, estamos en un retroceso. Y ese retroceso lo que está haciendo es que los grupos de poder que perdieron poder en esos años, me estoy hablando de entre el 2009 hasta el 2013, 14, están retomándolos. Mira, yo en el 2016, cuando se dio el 16 de abril el terremoto, y que yo digo, la Asamblea debería declarar el 16 de abril cada año como fecha de recordación y preparación para desastres naturales en el Ecuador, porque sí van a volver a pasar. Mira, yo vivía en un sector de pelucones, bien pelucones, y un día en el parqueo, la dueña del edificio, millonaria la señora, me dice, ay, es que usted y su correa, ¿no? Ay, que ni sé qué, estoy harta. Y yo le digo, pero ¿por qué se enoja? ¿Por qué siempre en el parqueo esta mala onda, no? Ay, porque nos cobró el impuesto el desgraciado, que no sé qué. Acuérdate tú que por el impuesto a la renta, le impuso un impuesto momentáneo a los más ricos para arreglar el tema de Manaví y de Esmeraldas. Acuérdate tú, a los más ricos. Y eso les dolió la vida, el alma, del corazón. Aquí le duele al rico darle al pobre, le duele. Le da lo que le sobra, como dice la Biblia. Lo que le estorba, no le da lo que tiene que dar. Así es. No comparte. Es que no se debería tratar de compartir, se te debería decir de lo que la ley te impone y debería ser. Porque mira, aquí dicen de los liberales libertarios. La calle, la carretera. Mira, lo que los liberales quieren es Estado pequeño. Pero cuando les empiezan a secuestrar, cuando ellos quieren una policía para cuidar su riqueza, su poder. Pero no se ponen a pensar que la carretera la pagamos todos la usamos. Mira, ejemplo claro, la Coca-Cola. La Coca-Cola quiere menos impuestos, quiere libertad de aranceles, bla, 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 bla. Yo utilizo la calle que ellos utilizan para ir a traer y recoger a mi hija de la escuela, ¿no es cierto? No estoy haciendo dinero, estoy haciendo el uso del servicio público. Y estoy pagando los impuestos. Y pago impuestos para lo mismo, pero ellos en cambio usufructan del espacio público, porque transportan camiones cargados de ese líquido y hacen negocio. Entonces, como ellos están utilizando el mismo espacio público que yo utilizo, ellos deberían pagar por eso. Porque si yo no estoy haciendo negocio, porque yo estoy movilizándome porque es un derecho humano, y ellos en cambio están usando lo mismo para hacer 100 veces más dinero que el que yo, porque yo no estoy ganando dinero de ir a ver a mi hija, pues. Entonces, ellos deberían ser consecuentes del aire que respiran. A ver, yo del aire que respiro subsisto, es vivo, ¿no es cierto? Pero hay empresas que utilizan el aire para fines como por ejemplo la fabricación de acero, plásticos, vidrios. Ellos deberían pagar por eso, ¿me entiendes? Y lo mismo con los ríos, lo mismo con los mares, lo mismo, etcétera, etcétera. Pero no, ellos son más pilas y dicen, vamos a privatizar los puertos. Para que el puerto, que es de todos,
más bien gano negocio de ahí e incluso obligo al que también es dueño, que soy yo, para que no pueda entrar a ese puerto. Y si yo tengo que venderme mis naranjas para la Florida, tengo que buscarme un lugar donde hacerlo, porque el puerto ahora es privado. Puerto, por ejemplo, el de los Novoa, en donde está parqueado ese barco de Turquía que en esta noche lo van a conectar. Y ya están viniendo otros 2 más. Ojo con lo que voy a decir. Público del Ecuador. Perú está sufriendo la misma sequía. Colombia está sufriendo la misma sequía. Brasil sufre. Y no tienen apagones. Y no tienen apagones. Nos están vendiendo energía. Y nos están vendiendo energía. En el caso de Colombia. Lo que antes nosotros le vendíamos a Colombia. Hugo, ya estamos casi que con el tiempo. Quiero agradecerte por este análisis que hemos hecho esta semana. Interesante. Y también quiero recordarle a la audiencia que está conectada, a la gente de México. El día viernes a las 9:30 va a estar con nosotros el doctor Jesús López Almejo. Así que ya saben, este viernes. Una cosita, perdóname, en la noche, antes del corte, voy a hacer la publicación de este informe bueno, nos encontramos casualmente con documentos de Transmavo, esta naviera del padre de Daniel Noboa, que están utilizando el poder del Estado para no pagarle a sus ex empleados. Y creo que ustedes también hicieron un buen reportaje de eso en su momento. Lo que vamos a mostrar son los documentos más que nada en la noche para demostrar que esa supuesta pelea, yo creía que estaban enemistados y separados Daniel con su padre Álvaro, pero no. Daniel está cuidando los intereses del papito, de las deudas que el papito tiene, que son, parece que esta familia le ha gustado. O sea, le hacen creer a la gente que están peleados, pero en el fondo no. Tienen los intereses, defender los intereses del grupo Noboa. Oye, qué impresionante. Les cobraron por años a sus empleados seguridad social y nunca los aseguraron. Esa es la familia que gobierna el Ecuador. ¿Cómo quiere el pueblo que la seguridad social se mejore? La semana pasada... Y no pagan las liquidaciones, pues. No pagan liquidaciones, no han pagado... Hay una sentencia de la Corte Constitucional. Les descontaban la seguridad social en el rol y nunca los afiliaron. Y a ver, el IES debería demandarlos porque, a ver, todos los que pagamos IES, sabemos que las glosas del IES son, o sea, sentencia de muerte. O sea, tienes que estar al día con el IES como empleador. Y ellos, con miles de personas en el negocio de la gallina de los huevos de oro, que es la naviera, no pagaron. Y el IES no los demanda, no los enjuicia, más bien los defiende. Sí sabes qué hicieron, ¿no? ¡Qué locura! Esa empresa, crearon otra empresa. Transmavo, pero la dirección domiciliaria de Transmavo no es aquí, pues. Mira vos, yo solamente sé el tema de que no quieren pagar. ¿Y por qué te decía este tema? Porque me llama mucho la atención que la ministra del Trabajo, hablamos de un ex ministro del Trabajo la semana pasada, hace 15 días, pero la actual ministra del Trabajo hace todo menos defender los intereses de los trabajadores, porque no quiere pagar lo que esas familias necesitan. Y digo familias porque muchos de ellos seguramente están ancianos, ya a punto de morir. Algunos han muerto. Creo que han muerto 5 ya. Qué terrible. Mira lo de la cervecería. Tenemos empresarios que no son empresarios, son parásitos. Por eso no hay ninguna empresa relevante en el Ecuador fuera del Ecuador. Todos son parásitos. Todos son parásitos. Qué pena. A excepción, por ahí sí hay algunas excepciones. Si hay alguna excepción, por favor, escríbame un correo a sorprendentefilms@gmail y los publicamos en el canal nuestro. Y lo molestaré a Jaime para que publique sus buenos emprendimientos. Por ahí hay algunos. Sí hay algunos. Chocolates, por ejemplo. Sweden Coffee es otro. Perdonen, sí hay algunos. No los conozco. Ni siquiera he trabajado con ellos nunca. Pero sí he visto el esfuerzo que han tenido y el trabajo que han hecho en estos últimos años. Esas empresitas. Empresitas porque son pequeñas. Pero otras, chicas. Que ganan millones de millones, ¿no? Y se ponen franquicias, amigo. Hacen corrupción. Salen de la corrupción y dicen, a ver, ¿en qué me pongo la plata? Me voy a poner 2 McDonald's. ¿Y creen que esa es inversión de McDonald's? No, mijos. Compran la franquicia que vale como 1 millón y te lo ponen ahí en la garzota, en lo que sea. Porque la franquicia es cara. Pero no quieren invertir en algo local. No quieren invertir en algo local. Viene un inventor y dice, vea, inventé el agua tibia. Apóyeme. No, es mucho riesgo. Ecuador es un país de riesgo. Yo no me meto ahí. Mejor voy a traer Starbucks, voy a traer franquicias que son quebradas porque la franquicia baja de precio cuando nadie la quiere comprar. Y por eso es que tenemos un basural de franquicias de Estados Unidos.
Victoria, Secret y no sé qué. Anda a ver en Estados Unidos si eso se vende. No se vende. Y ahora los vienen a vender acá estos mismos millonarios como si fuera la gran cosa. Viene la gran marca, Carl's Jr., viene, bla, 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 bla. No, mijos. Para nada. Son inversiones de aquí mismo. Son inversiones de aquí mismo, una. Sí. Y segundo, son inversiones que destruyen la inversión local. Porque sí puede haber alguien que quiere vender comida propia y sacar un proyecto adelante y al lado te ponen el McDonald's. Y tu ceviche, tu arroz con menestra, lo que sea, quiebra. Es verdad. Porque los gringos sí te venden cosas bien baratas que te ponen adicto, ¿no? Entonces, no son nacionalistas. No son nacionalistas. Nuestra plutocracia no lo es, no lo ha sido nunca. Por eso solo el pueblo salva al pueblo, como dice la canción, querido Jaime. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, como siempre, un gusto para mí. Saludos a todo el Ecuador. Hugo Godoy, experto en comunicación política, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.